¿Qué fue lo que te llevó a la ilustración? Y también, al mismo Ajá. tiempo, ¿qué intereses o qué cosas ves dentro de la narrativa gráfica? Me llevó, lo primero, para mí el centro de todo siempre es como el dibujo, ¿no? Es lo que más me gusta hacer siempre desde niño, ¿no? Era una manera en la que yo me comunicaba muy fácil, era un niño muy silencioso y entonces siempre tuve presente como esa fascinación, que no, no es que la racionalices mucho, ni te la expliques, pero siempre quieres estar dibujando, ¿no? Que yo creo que nos pasa así a muchos ilustradores. A mí, cuando doy clases a chicos y que se meten a cosas de ilustración, de 13, pues es eso, la respuesta es muy simple, ¿no? Nos metemos a esto porque nos gusta dibujar, ¿no? Y dibujar implica muchas cosas, ¿no? Como ser una expresión, es una cuestión como de sensibilidad. Y eso combinado con mi amor por los libros, porque, bueno, yo cuando era niño como que me mandaron al cuarto donde era como la biblioteca de mi padre y tenía unos cuantos libros y como que agarré una cierta fascinación por el objeto como tal, ¿no? No tanto que era un gran lector pero el objeto, ¿no? Pasar las páginas y ver las ilustraciones. Entonces, ahí se conjunta, ¿no? Llegó un momento en que ya me di cuenta que estaba totalmente, lo que me gustaba era eso, ¿no? Cuando tuve mi primer libro ilustrado, ¿no? Fue una gran emoción, ¿no? Porque, pues es una manera muy fascinante de que te guste el dibujo y luego ves que con la narrativa gráfica a la hora de contar, pues como que tus dibujos toman vida o los dibujos toman vida, ¿no? O es muy interesante descubrir cuando te gusta mucho dibujar, empiezas a ver que además se puede contar con eso, ¿no? O sea, puedes contar y expresarte a través del dibujo como una herramienta. Entonces eso fue como, pues podría decirlo. Y siempre lo digo, a mí la ilustración que me interesa hacer y además la que me interesa generalmente consumir es la ilustración en la que se es generoso con el dibujo, ¿no? O donde está el dibujo un poco como ahí, en el centro, ¿no? Porque hay muchos tipos, entiendo que hay muchos tipos de ilustración, muchas maneras de contar narrativamente y entiendo que hay gente que se va por otros lados, ¿no? Que no nada más es como ese gusto por el dibujo, sino a lo mejor por contar, a lo mejor les gana más el lado de contar. A mí me gusta mucho como esta cuestión de lo que puedes expresar pues con formas, ¿no? Con líneas, ¿no? Que va más allá un poco del lenguaje o intenta, ¿no? Más o menos sería como mi respuesta, ¿no? Amo dibujar, siempre estoy dibujando, es como una Órale. pasión que tengo. Uno de los comentarios que hizo Ricardo Ajá, Peláez, era que el ilustrador, por ejemplo, él, lo que me ha pasado es que he visto obligado como a hacer ilustración editorial, ilustración infantil, ujú, ilustración, también narrativa gráfica, pero de ujú, repente no hay como una escuela donde te enseñen específicamente a hacer algo. O sea, como que de repente se vuelve, haces ujú, muchas partecitas de todo, pero no tienes como ujú, esa chance de profesionalizar. ujú, Tú cómo ujú. ves? Pues es interesante porque siempre son dos caminos, un camino siempre es el de la técnica y ese sí se puede como que en la escuela, en la universidad, pues siempre, ¿no? Tomas clases de acuarela, dibujo, son cosas como técnicas de representación, pero se queda al lado porque la otra parte, por ejemplo, que no te la dan nunca, tiene que ver con la literatura o con la manera de contar algo o con las historias y esa parte pues de repente nos queda fuera, ¿no? A los ilustradores, que a veces está muy cercano, ¿no? Eh, con la parte o sea, sí te dan un poco de comunicación, pero también es una otra parte, ¿no? O sea, tienes que dibujar, saber representar, pero también tienes que saber que tienes que comunicar al otro. Y pues es tan divergente todo lo que puedes hacer con la ilustración que todo es muy especializado, ¿no? Es una mezcla como de género. Te vas especializando y entonces aprendes que no, o descubres que te faltaba mucho saber sobre eso, ¿no? Entonces, cuando me meto yo a hacer libros infantiles, pues me faltaba mucho de saber sobre el público infantil, cómo era el mercado afuera de los libros infantiles, ¿no? Y también de repente me meto a la publicidad y entonces es otro camino totalmente, ¿no? Es otra como especialidad. A la larga todo va sumando y todo lo puedes ir mezclando, ¿no? Pero siempre es una cuestión de estar como aprendiendo, ¿no? Y mucho tiene que ver con comunicar, ¿no? Y con el lenguaje, no sé, porque aparte es la diferencia entre las artes plásticas, yo que estaba muy cercano, que aparte estaba muy bien, me gustaba mucho ir a los talleres de
litografía y pintura, pero ahí es una cuestión como que se pelean con el lenguaje, como que es más expresión, como que es diferente y en la ilustración sí tiene mucho que ver con comunicar, hay que, ¿no? Es como siempre tienes que tener en mente el otro y que y tienes que contarle algo y el otro tiene que entender y es una cuestión como a lo mejor no sé si más práctica, pero bueno, son cosas que fui como aprendiendo, ¿no? Pero entra todo, ¿no? Yo decía, también decía yo, ¿para qué me enseñan tipografía? ¿Para qué me enseñan estas cosas? ¿Para qué veo psicología de la comunicación? No sé, muchas materias que yo decía, ¿para qué? Pero ya ahorita las veo digo, bueno, sí me sirvieron, ¿no? En cierta forma, o a lo mejor incluso mucho más de lo que yo pensé, ¿no? A veces uno está muy joven y piensa que ya quieres que te den como todo enfocado, ¿no? O que ojalá hubiera una carrera que fuera como de cómics, ¿no? Yo decía, ¿por qué no hay una carrera que sea como de narrativa gráfica? Bueno, yo pensaba en cómics, ¿no? Que fuera de cómics para dedicarme exclusivamente y que no me estuvieran dando diseño, historia de no sé qué. Pero en el fondo lo que hizo la universidad y lo que yo creo que es como más bien te abre como puertas, ¿no? Y empiezas a descubrir que hay muchos caminos y eso está bien, ¿no? Porque a lo mejor enfocarte desde un inicio, a lo mejor puede ser también tan tramposo, ¿no? Porque no alcanzas a ver otros caminos que a lo mejor no habías visto y entonces es interesante. A mí me parece esa doble cuestión, ¿no? Tú lo que dirías es como que finalmente es necesario todo lo que te está brindando la universidad, o sea, a lo mejor lo que necesita también la universidad es como irse especializando o profesionalizando, pero finalmente como que el abanico que está ofreciendo, pues es de cajón, ¿no? Sí, es necesario, pero siempre será insuficiente, ¿no? Y siempre surgen nuevas cosas. No sé, ¿no? Digo, hay cosas que se van quedando caducas, ¿no? La tecnología va avanzando tan rápido que te enseñaban programas que actualmente ya no se usan, ¿no? O que te enseñaban aerógrafo y ahorita ya no, ¿no? Y siempre faltará algo y ahorita nadie me preparó para lo que era la cuestión de redes, por ejemplo, cuando yo estaba, ¿no? Siempre es un camino de ir como avanzando. Yo lo que más atesoro a final de cuentas de la universidad son las relaciones y los amigos que hice. Y como el momento de vida que me tocó como vivir, de ahí aprender, ¿no? Y exactamente abrirme a más cosas, ¿no? Yo estaba muy encerrado en mis cuestiones de los cómics, ¿no? Y pude haberme dedicado, desde luego que siempre tuve la pasión para estar ahí dibujando y viendo cómics y mangas y estar ahí encerrado, pero de repente llegar a un espacio donde hay muchas personas, muchas visiones y entonces me abrió todo un panorama. Pero digo, nada más es una invitación, no es que me preparara, ¿no? La preparación, pues como siempre se dice, se da pues en el hacer. Entonces, si quieres prepararte para hacer libros infantiles, pues tienes que hacer libros infantiles, ¿no? Meterte desde libros de texto a poco y ver en la práctica, ¿no? Justamente. ¿Cómo es tu proceso de trabajo? Mi proceso, pues varía digamos, son dos procesos muy diferenciados. Cuando yo hago una historia y cuando desde luego ilustro otra historia. Y también el tipo de trabajo que sea. Hay trabajos muy sencillos como los libros de texto, digo, hablando de la ilustración, ¿no? Donde tienes una descripción muy clara de lo que tienes que hacer, ¿no? Niño que está sentado en una mesa con su mamá. Entonces, esa es una cuestión nada más de traducir lo que está en eso. Ese es lo primero. Los otros son dos procesos diferentes de narrativa. Cuando el autor es otro, pues evidentemente te pasan una especie de guión o el texto de la novela completa y entonces a partir de ahí, pues ya tú vas como, bueno, ya yo voy haciendo como mis pequeños bocetos, hago pequeños bocetos, siempre funciono dibujando y de ahí los voy como ampliando, ¿no? Es como si fueras de chiquito a grande, a grande, a grande. Y entonces voy pensando en la composición, voy pensando en lo que quiero decir, ¿no? Cuando ilustras un texto de alguien más es un poco como hacer unas muchas lecturas, ¿no? Y entonces tiene mucho que ver como pensar qué es lo que es importante del texto, qué son las partes como metafóricas o que me dan imágenes, ¿no? ¿Qué parte del texto es la que yo me imagino como una imagen poderosa? Y todo eso lo voy pensando, lo voy dibujando, lo voy escribiendo con pequeños bocetos, ¿no? El otro proceso, digamos, del Salón Destino, pues es un proceso que es como más híbrido, como que voy dibujando y voy pensando en la historia y voy como, pero también es un proceso de hacer garabatos, ¿no? En los dos casos pienso como en un todo, o sea, no pienso en ilustraciones individuales, sino que voy pensando como rápido, siempre tengo que tener una imagen como global de de todo lo que va a haber, ¿no? Todas las ilustraciones, todas las páginas, empiezo a imaginar qué tipo de composición, el ritmo, la paleta de color, y todo, pero todo empieza con un boceto. Entonces, boceto, pequeñas escaletas, ¿no? Cuadritos, los voy ampliando, de ahí ya empiezo a usar uso muchas referencias, ya que tengo como más o menos la composición de lo que quiero ilustrar, uso referencias pues, para los objetos, los contextos, las personas, las vestimentas, y ya hago un boceto muy acabado, ¿no? O sea, mi bocetaje ya es casi que últimamente a grafito, muy terminado, y ya
por aquí tengo unos ejemplos, pero y ya que tengo eso, pues lo paso a la computadora y ahí edito el color, porque en la computadora se me hace muy fácil editar el color, ¿no? A veces meto acuarela antes, pero y ya que edito el color, pues empiezo a colorear como que todo más o menos al mismo tiempo, ¿no? Para que no me brinquen algunas cosas o que no se me vaya como algunos colores. Y al final, pues nada más es una cuestión de retocar, de ver si como una postproducción, de ver que casen bien los personajes, que se parezcan y eso, ¿no? Y si trabajas con un editor, evidentemente hay procesos en donde mandas un boceto, el editor te regresa los comentarios, ¿no? Vuelves a mandar bocetos de correcciones, entonces hay un trabajo ahí, ¿no? Mandas una prueba de color, entonces hay un trabajo como con el editor de ir dando vueltas y ya al final pues ya queda aprobado. La portada a veces se hace primero y a veces se hace al final. Yo siempre prefiero hacerla al final, ya que tengo como toda la idea, aunque tengo una idea de la portada, pero a veces por los procesos de producción se hace primero la portada, ¿no? Porque tienen que salir los catálogos, entonces curiosamente a veces es la portada la que se hace primero, ¿no? A grandes rasgos es más o menos eso, ¿no? O sea, siempre dibujo mucho, ¿no? Todo el tiempo estoy pensando además en el tema. Siempre hay un tema, ¿no? Hay libros que tratan sobre una gran historia y todo, pero el tema central, por ejemplo, es el amor, la muerte o el olvido. Entonces empiezo yo a pensar cuál es el tema y entonces, ya que estoy trabajando en un proyecto, siempre tengo presente como ese concepto, ¿no? O sea, si el libro trata sobre la soledad, siempre está en mi mente, ¿no? ¿Qué tipo de colores representan la soledad? ¿Qué tipo de metáforas visuales pueden ser? ¿No? ¿Qué tipo de ritmo? ¿Qué tipo de ambiente? Entonces, y eso siempre está presente a lo largo de todo el proceso, ¿no? En el que estoy ilustrando. Pero entonces no ves así como una diferencia muy, muy marcada entre hacer un trabajo de ilustración con un trabajo de narrativa gráfica. Sí hay muchas diferencias que tienen que ver con, si es un libro ilustrado, no hay tanta diferencia con una narrativa gráfica en el sentido que cuenta una historia y tienes que hacer varias ilustraciones que son consistentes y que a final de cuentas cuentan toda la historia. Si es el proceso nada más es hacer una sola ilustración, ¿no? Que tenga que ser alegórica o son dos o nada más tengo que hacer la portada de un libro, por ejemplo, pues sí es un proceso pues muy diferente, ¿no? Es como englobar todo en una sola imagen, es un proceso mucho más detallado, se espera más detalle, más cuidado cuando es una sola imagen. Cuando es narrativa gráfica, bueno, a veces es la velocidad, o sea, no te puedes detener en el proceso tanto en cada cuadro, ¿no? Lo vas viendo como más globalmente. Las viñetas, pues más bien vas fijando en páginas, ¿no? A final de cuentas, conceptualmente es un proceso parecido. Creo que son, digamos, un libro álbum se me hace más como un cuento y una historieta, la verdad que nunca he hecho una novela gráfica como tal, pero se me hace que es un trabajo pues como de maratón, o sea, bastante complicado, ¿no? Donde no te puedes estar y de alto rendimiento, entonces ahí no te puedes estar deteniendo en cada parte como, ¿no? Es como un fluir rápido de las imágenes, ¿no? Y sí, hay momentos que tienes presente, ¿no? Como si dijera yo, voy a hacer una novela gráfica, entonces me pongo en otro tipo de proceso. No, siempre está presente la ilustración porque siempre he aprendido a hacer las cosas así. Y esa es una cosa que me pesa de repente porque a veces me gana esta cuestión de ser ilustrador y querer representar todo muy bien, ¿no? Y entonces a veces tengo que soltar, ¿no? En el proceso de una novela gráfica, pues está a lo mejor es más importante la comunicación y la imagen que se queda total, ¿no? Eso no quiere decir que incluso ahí prefiera yo las novelas gráficas que están profusamente ilustradas y muy bien detalladas. O sea, valoro mucho el dibujo ahí, ¿no? Aunque sé que es un gran esfuerzo, ¿no? Y de técnicas, ¿cuáles serían las técnicas en las que más te acomodas? ¿No? El grafito me permite como tener un rango de tonalidades que después al convertir a color pues me gusta, ¿no? Ese proceso, ¿no? Y me gustan las acuarelas, me gusta una mezcla entre ambas, ¿no? Me da miedo la tinta, no sé, como la fuerza, ¿no? También me gusta mucho hacer las cosas como en el poder como de la tinta y entintar, pero no sé, prefiero como la suavidad del grafito, como esos ambientes un poco más suaves, ¿no? Hay una suavidad en el grafito y aparte una idea del proceso del trazo que me gusta, ¿no? Entonces me gusta trabajar con materiales un poco texturizados, o sea, experimentar con papeles. Y a veces le pongo, según el papel, un poco de gouache blanco, ¿no? Para algunos acentos blancos. Y a veces le pongo también algunas veladoras de acuarela
¿no? Que me gustan, pero que siempre estoy pensando más bien en blanco y negro cuando dibujo, cuando hay tradicionalmente la técnica, ¿no? O sea, sí pienso en el color, pero el color ya siempre se lo dejo a la computadora. O sea, puedo hacer unas veladuras de acuarela de color rojo, azul, porque en el fondo sé que van a ser totalmente de otro color, ¿no? La técnica la pienso con valores, con peso de valores, no tanto como el color, y eso ya se lo doy en la técnica digital, entonces es una técnica como mixta, ¿no? Pero siempre me gusta que haya una mixtura, ¿no? De lo análogo, una mezcla entre lo análogo y lo digital, ¿no? Porque me gusta mucho la computadora para editar color, o sea, son tantas las posibilidades y tan fácil de manipular el color y ser muy preciso exactamente con el color que quieres, que es una cosa como muy atractiva para mí y que ya me acostumbré, entonces hacer algo directamente a color tradicional ya últimamente no, además de los tiempos son cortos. Técnica, principalmente grafito, uso toda la gama casi de los grafitos, ¿no? O sea, desde el digamos 7H hasta el 7B un poco más o menos, ¿no? Entonces voy mezclando, primero uso los lápices suaves y después ya voy matizando un poco con los más duros y voy metiendo como detalles, ¿no? Siempre trabajo más grande o un poco más grande trato, ¿no? No tanto, pero más grande del tamaño que va a ser impreso, porque me gusta como los detalles. Y también trabajo con lapiceros como de punta muy fina al final, y con eso hago los bocetos inclusive. La otra pregunta sería, ¿quiénes son tus influencias? Bueno, Uy, tengo muchas influencias. Es por temporadas, ¿no? Pero bueno, mis primeras influencias fueron los cómics, ¿no? Bueno, mis primeras influencias fueron los libros ilustrados, ¿no? Recuerdo estos libros con acuarelas, los libros de texto de la SEP, ¿no? Cosas como que me gustaban, libros que me compraba mi padre y que estaban, no recuerdo, no sé bien quiénes eran los ilustradores, pero sé que me gustaba mucho verlos, ¿no? Imágenes, ¿no? Fotografías pequeñas. Después me interesó mucho el mundo del cómic, ¿no? En la adolescencia, en la secundaria, ¿no? Los superhéroes, ¿no? Dibujos como realistas de superhéroes. Después pasé por una etapa del manga, ¿no? No sé, me chiflaba, me gustaba como esa velocidad y esas historias diferentes y otra manera como de expresividad. Y después, bueno, en el arte me gustó mucho el modernismo, o sea, vi a Klimt y a Egon Schiele y justamente el modernismo por este gusto por la línea, ¿no? Me gustó mucho, ¿no? Y después me fui acercando como un poco más al arte, ¿no? Eso fue en la universidad. Después, a la hora de querer yo trabajar, pues tomé un seminario en la FILIC de ilustración y entonces empecé a escuchar yo la palabra libro álbum y empecé a ver y me empecé a meter mucho al mundo de la ilustración infantil y eso me voló la cabeza, ¿no? O sea, fue como un gran descubrimiento para mí, ¿no? Anthony Brown, Chris Van Allsburg, todos los libros que editaba el Fondo de Cultura que llegaban de repente aquí a México a precios como más o menos accesibles y pues eso, bueno, Ricardo Peláez fue una de mis influencias, yo me acuerdo que me llamó la atención que gente como Clement, como él, como el Taller del Perro hicieran cosas de un muy, muy alto nivel en el cómic, ¿no? Entonces, y que contaban cosas que no eran superhéroes y que eran cosas como muy nacionales, pero con una calidad y con un nivel de dibujo, porque aparte los admiraba porque su nivel de dibujo era impresionante, ¿no? Y pues eso, las mujeres en el mundo de la ilustración, ¿no? Rebeca Otremer, ¿no? Esta Elena Odriozola, mujeres que estaban haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Empecé a descubrir lo que es el color como narrativa, o sea, como herramienta de narrativa, porque probablemente yo estaba muy enfocado en el dibujo y en la línea, ¿no? Por este mundo, por esta onda de venir de los cómics. Y la ilustración infantil y en el mundo de los libros álbumes descubrí como de cierta elegancia, ¿no? La composición, el color utilizado como una verdadera voz narrativa. Y entonces, y aparte era un mundo, porque a lo mejor veía yo cómics de Estados Unidos o mangas muy de Japón, pero el libro álbum era una cosa que era como muy global, ¿no? O sea, veía ilustraciones de todas partes del mundo, ¿no? Y que contaban cosas, justamente también con las imágenes, ¿no? De una manera muy interesante y donde la observación era muy detenerte, ¿no? Hablar de los silencios. Entonces, eso, pero bueno, también la fotografía, ¿no? Uso muchas referencias de fotógrafos profesionales donde me gustan estas cuestiones de enfocar, desenfocar los planos, ¿no? El cine, desde luego, también siempre me gustó. Y la literatura misma también es una fuente como de inspiración, ¿no? Soy muy admirado, o sea, además soy muy fan de la ilustración y del cómic, ¿no? O sea, yo tengo siempre
la verdad es que consumo mucho, ¿no? Y hay ilustradores que dicen que a lo mejor es negativo eso. Yo creo que siempre tienes que, es como cuando estudias cine y te dejan ver muchas películas, yo creo que quiera dedicarse a la narrativa gráfica debería de leerse deberían tener una lista de 300 novelas gráficas, cómics o libros álbum. Pero sí creo que tiene que ser importante como eso, que sean libros, ¿no? No ver nada más ilustraciones aisladas de internet y nada más guiarse por el estilo, sino no observar muchos. Y a la fecha siempre consumo, o sea, soy un fan. Yo, si pudiera dedicarme nada más a leer, a veces pienso que es un gran placer leer cómics, ¿no? Y a la fecha sigo de repente, ya no tengo tiempo, pero pues me siguen gustando algunos cómics, todavía veo como una mera evasión, ¿no? Pero me sorprende que lo que hacen, ¿no? Es muy impresionante el nivel, ¿no? Que tienen en muchos lados. O sea, yo creo que ha crecido muchísimo la narrativa gráfica, ¿no? El cómic, ¿no? Ha sido impresionante. Y a mí me ha tocado, tengo la suerte de ver cómo se ha desarrollado como esta industria, ¿no? Y cómo cuentan todo tipo de historias. Y entonces ya pasé del gusto por el dibujo a ver cómo contaban lo que me contaban y cómo te lo contaban, ¿no? El cómo te cuentan las cosas y lo que te cuentan y todo unido en un medio. Entonces, pues esas serían como mis influencias, ¿no? Entonces una mezcla del libro, algo, y justamente lo que hice con mi libro, El Salón Destino, es una mezcla de esas dos grandes influencias, que es como el cómic y los libros álbums, ¿no? Órale. Me voy a regresar un poquito porque Ok. te pregunta Citlali, ¿escaneas tus bocetos o las fotografías para trabajarlos en el programa? Principalmente los escaneos, sí. Trabajo a doble carta, más o menos. Entonces es muy fácil como escanearlo, ¿no? Con un escáner más o menos de esta manera. ¿Qué sientes cuando das el último trazo de una obra después de una larga jornada de trabajo? Pues un alivio, ¿no? Es que es como un maratón. A veces, cuando haces un libro, sí es como una carrera de alto, ¿no? Acabas cansado y agotado, ¿no? Yo cuando hice Salón Destino, más que el último trazo, porque yo siempre ando, pero te cansas un poco del tema, ¿no? Yo ya estaba un poco como, ya no quiero saber nada de esto del baile y estar dibujando parejas, aunque me gustaba mucho, llega a ser como bastante agobiante, pero sí fue un buen trabajo, casi no pasa, pero te da mucha satisfacción, ¿no? Mi impresión siempre es que lo pude hacer mejor, porque tiene que ver con los procesos de trabajo, ¿no? Entonces siempre estás con las carreras porque la editorial te está persiguiendo, porque no. Entonces siempre mi sentimiento es como de, ay, bueno, ya lo mando, pero sé que pude haber hecho más o haber corregido más o esto lo pude haber cambiado o pues bueno, ya se fue, ¿no? En el caso del Salón Destino ya fue como un alivio porque ahí sí, como no tuve yo, como fue un proyecto del FONCA, pues tenía yo todo el tiempo del mundo para trabajarlo y más bien ahí me faltaba como decir, bueno, ya, termínalo, ¿no? Entonces ahí fue como lo que siento es liberación y siento alegría de siempre terminar algo son esas dos partes, empezarlo y terminarlo son las partes a lo mejor como complicadas, ¿no? Lo demás como que va fluyendo, pero empezar algo es complicado y también terminarlo, uno sabe que fue complicado, entonces da como una satisfacción. Ok, pues si quieres ya nos vamos centrando con el trabajo de Salón Destino, porque Okay. justo, por ejemplo, Diana Cela te pregunta, hola, no sé si llegué muy tarde, pero quisiera saber cómo fue tu proceso de aplicación de color de Salón Destino. Ok, bueno, pues fue un... Tengo aquí algunos originales. Y también te pregunta, Citlali, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer Salón Destino, incluyendo la planeación o la historia, antes de comenzar con tus trazos? Este, pues digamos, realmente son dibujos. Al principio yo pensaba hacerlos como todo en acuarela, ¿no? O sea, mi idea en el Fonca era hacer todo en acuarela y que fuera un libro, ¿no? A mí me encantaba este Black Sabbath, ¿no? Y estos acabados de cómic europeo en acuarela. Y decía, qué maravilla, ¿no? Ojalá pudiera hacer eso, pero bueno, a final de cuentas me apaniqué y además el tiempo me ganaba. Entonces lo que hice fue como hacer en tradicional el grafito y con muchos toques de acuarela, ¿no? Y texturizada y luego ya nada más editar el color. Pero se prestaba porque justamente el Salón Destino es un libro donde trato mucho el tema del color, ¿no? Y entonces al principio es todo en blanco y negro, entonces lo que te permite la computadora es editarlo de una manera muy fácil, ¿no? Que nada más aquí acentos de rojo, acentos de azules y como separar además mucho los colores y al final pues es una locura de color, ¿no? Y era un juego entre
siempre me llamaba la atención cómo está la capa en Multiply, en el Photoshop, ¿no? Multiply quiere decir que pones en Photoshop una capa como si fuera acetato, ¿no? Transparente, entonces la línea está transparente y lo de atrás está como... Entonces me gustaba ese juego entre que quitaba la línea y entonces yo veía como cómo se formaban todas estas cuestiones de colores tan interesantes, ¿no? O sea, como si fueran unas pinturas abstractas que desde luego que expresaban algo y además tenía mucho que ver con la música. Entonces, así construí, digamos, la última ilustración y la última secuencia justamente en esta cuestión de la línea, ¿no? Como si cerrara los ojos y nada más sintiera los colores y luego los abriera y ya estuvieran las líneas, ¿no? Pero ese es mi proceso, Diana, que también Diana, ay, qué bueno que vienen amigos, porque a Diana más la aprecio mucho. Pues ese es mi proceso, más o menos fue tradicional en cuanto a dar valores de color y la línea y digital en el color, que además es mi proceso, como comentaba, de siempre, ¿no? Es más fácil, ¿no? Pero es muy difícil eh, siempre tienes que limitar la paleta de color. Y eso lo puedes hacer muy fácil en Photoshop, ¿no? O sea, bueno, también en las acuarelas, porque tienes como una paleta, digamos, pero entonces limitas lo más posible. Y el problema del salón de destino era cuando ya tenía yo que ampliar muchísimo la paleta, porque lo que quería transmitir era como toda esa riqueza de colores que hay en la música y al final, ¿no? Y entonces te metes en muchos problemas. O sea, yo creo que mientras más colores es más difícil para mí que te quede una buena composición, ¿o no? Es como si se me va de control la ilustración. Y entonces en la computadora es como más fácil, un poco como amarrar, ser más meticuloso en el color, sobre todo cuando tienes una paleta muy grande de color, ¿no? ¿Y cuánto tiempo te llevó? Bueno, Salón Destino me llevó, pues, mucho tiempo. Es que, bueno, la beca del Fonca dura un año, ¿no? Yo metí para la beca del Fonca, metí 5 cuentos, pero en la realidad en ese año nada más me dio tiempo de hacer Salón Destino. O sea, prácticamente estaba terminado Salón Destino cuando terminé la beca. Me faltaban algunos detalles, la portada, como armar bien ya las guardas, armar bien el libro, pero prácticamente ya estaba terminado, ¿no? Que era como mi idea y pues cuando menos una meta terminar cuando menos este libro, ¿no? Pero los procesos, ese proceso de la idea, pues es muy largo, ¿no? O sea, lo venía pensando desde hace mucho, había tomado algunos cursos con ilustradores, también tomé el curso con Clemen de narrativa y ahí un poco como que amarró más o menos el proceso del libro y pues eso fue muy largo, ¿no? Yo creo que un año y después también la producción después, estar como, fueron 2 años, entonces, más o menos, ¿no? Y pero lo más tardado siempre es como que empieza a consolidarse como la idea, ¿no? O sea, tenía años con esa idea, ¿no? Por experiencias personales y ya, pues ya cuando tienes algo tan pensado, llevarlo a la práctica, pues nada más es cuestión de un poco de trabajo y también tener los medios económicos, desde luego, para poder dedicarte, ¿no? Que además con todo y que tenía el Fonca, la beca del Fonca, pues no es tanto, entonces siempre tenía que estarlo combinando o sea, con otros proyectos, ¿no? No es que en ese año estuviera haciendo exclusivamente Salón Destino, sino que a la par, pues siempre tengo mi trabajo de ilustrador, ¿no? Aquí lo que pasa es que un estudiante te pregunta que dónde se puede conseguir Salón Destino. Lo que te voy a decir primero que cómo le estoy haciendo. Yo lo que estoy tratando de hacer con los estudiantes es, pues tener como un pequeño acervo de historieta, ¿no? Para que lo puedan ir revisando. Pero en el caso, por ejemplo, de prestárselos directamente, ya te imaginarás cómo acaban los libros. O Sí. sea, ya le pasó a Peláez. En el caso tuyo, como tu trabajo tiene la gran ventaja de que no tiene texto, Lo leen me dio rápido. chance de hacer un pequeño video. O sea, lo que hice fue escanear el librito, Ok. Ujú, ujú. hacer un videíto, ¿no? Para que lo pudieran ver todos al mismo tiempo. Entonces, aunque obviamente se van a perder detalles, pero eh, creo que, por ejemplo, lo usé con estudiantes y los chavos quedaron así como, oh, qué padre, ¿no? Qué bonito trabajo. Lo Ujú. usé con maestros y lo mismo, ah, está muy padre el trabajo. Pero de repente sí es eso, así como la pregunta básica va a ser, y que ha estado saliendo mucho con todas estas pláticas, es, ¿dónde se consiguen los materiales? Lo conseguías en la Cifra Editorial, pero tengo entendido que ya se agotó el primer tiraje con ellos, ¿no? Lo que sí es que en las librerías Educal, como también fue una coedición con la Secretaría de Cultura,
Seguramente lo tienen. Yo vi muchísimos ejemplares, por ejemplo, en la Rosario Castellanos de Coyoacán. Y yo ya no tengo, tengo este ejemplar que ya está como viejito, pero no tengo. Entonces yo les diría, les pasaría con gusto, digo, igual y pueden buscarlo en la Cifra Editorial, probablemente tengan algunos ejemplares y a ellos muy fácil van, lo piden. De hecho, o van con ellos, están ellos ahí por la Narvarte, ¿no? Aparte sirve que visitan lo que es una como editorial pequeña, que también es una aventura muy interesante, ¿no? Ver como la diferencia entre una editorial grande y una editorial pequeña. Y ahí podrían pedirlo, se llama La Cifra Editorial, donde lo pedí, pero les comento, creo que por lo que me comentaban ya se agotó el primer tiraje, y entonces también está, creo que en la Biblioteca Vasconcelos hay varios ejemplares también para que si no quieren, si nada más quieren checarlos, hay algunos. Y y pues digo, hay en librerías, en algunas, ¿no? Lo he visto en el sótano, en la Gandhi, lo vi en algunas librerías, entonces seguro está, ¿no? Tiene un costo de 200 pesos, me parece. Y y bueno, ¿no? Si está abierto, pues la ventaja es que lo pueden ojear sin comprarlo, ¿no? Digo, porque la verdad es que es una de las ventajas yo sé que es un libro como de lujo, a final de cuentas gastar dinero en un libro que te lees en 5 minutos, pues tiene que ver sí, más bien con una cuestión de conservar las ilustraciones, de las relecturas diversas que hagas. Por eso también me gusta como poner muchos detalles en el trabajo, ¿no? Que hago, porque sé que el sentido va a ser siempre en las diversas lecturas, ¿no? No está pensado para que lo leas una vez y ya, ¿no? Sino para que como que regreses y como te imagines otras cosas o empieces a ver ciertos detalles, ¿no? Como regresar a una canción una y otra vez, que es como, ¿no? Como un gusto estético, ¿no? Más que por terminar de ver una historia, porque la historia es como muy sencilla. Bueno, yo creo que se relaciona un poco, porque aquí te preguntan, ¿conoces el anime de Paprika? En algunas composiciones que realizas se nota un poco el desfile se nota un poco el desfile de los personajes. Sí, sí, Satoshi Kon, me gusta mucho ¿no? La obra en general ha sido una gran influencia. No recuerdo haberlo pensado como en digo, específicamente Paprika, pero es una obra que desde luego que me voló la cabeza cuando la vi. Y el trabajo de Satoshi Kon, y también ahí está inclusive todo mi trabajo del manga, toda esa saturación y del anime, ¿no? Como esa festividad, esa saturación de muchos personajes juntos y esta como profusión, ¿no? Que me gusta, que viene del manga, del anime y ¿no? Que a lo mejor otros ilustradores de libros, álbums, vienen más con esas influencias como más europeas, como del arte, entonces son como más minimalistas, más del diseño, pero a mí me gusta como desde el dedo que hay algo ahí de Paprika, seguramente, aunque no de una manera muy consciente, ¿no? James Jean, por ejemplo, es un ilustrador muy joven que en ese momento me gustaba mucho y que también yo veía muchas cosas ahí que utilizaba, ¿no? A mí, por ejemplo, la sensación que me da tu trabajo, Sí. te digo que la verdad es que hice un video con él, ¿no? Lo siento. Bueno, gracias, gracias, me da gusto que lo No promuevas. le puse música porque incluso Ajá. pensaba así como, es que si lo ves realmente las imágenes, a lo mejor suena como muy cursi, pero las imágenes te dan una sensación hasta de música, ¿no? Sí. Entonces, me parecía así como este trabajo, la ventaja que yo le veo es que, que sí da como esta posibilidad de que uno como lector empieza a percibir un montón de lecturas y bien distintas todas, ¿no? No sé. Sí, me encanta esa idea de que cada lector acaba de terminar como el libro, ¿no? Y entonces siempre estaba presente, porque la pregunta, la cuestión de por qué hacer un libro silente, ¿no? Un libro álbum, ¿no? Sin palabras, sobre una cosa que tiene que ver con el movimiento y con la música, pues es como interesante, ¿no? Esa exploración, o sea, con un medio que es silencioso y además que tiene imágenes fijas, ¿no? No es video, pues es interesante y tiene que ver con ese poder de la mente de construir, de que el lector construye en su mente, ¿no? Entonces hay gente que me dice, oye, estaba padrísimo me gustó mucho tu secuencia que hiciste de tango, ¿no? Y otros me dicen, me encantó la secuencia que hiciste de salsa, y entonces cada quien como que va encontrando un diferente ritmo. La idea o mi pretensión, pues sí, justamente sí es un poco cursi tal vez, pero sí es como que cada lector se imagine como una música bella, muy propia, y también unos pasos de baile también muy personales, o una secuencia de baile, ¿no? Porque al final de cuentas todo queda un poco en la imaginación, ¿no?
de los lectores, como que, y es lo que me gusta mucho de los libros álbumes y los cómics, como que que todo se construye en ese intermedio, en ese, ¿no? En el entre cada imagen, entre cada página, y entonces es una construcción. Y ahí mismo es interesante como hay personas más musicales, ¿no? Y como siempre están pensando como en música y siempre están, todos los momentos están diciendo, ay, ahorita estoy pensando como si tuvieran un soundtrack. Hay otros que no, hay otras personas son menos musicales, pero sí, más o menos esa, como ya tú dices, esa era un poco la idea, ¿no? Ok. Te pregunta Diana, ¿ahorita continúas trabajando algún proyecto personal, como los otros cuentos que comentas que formaban parte de tus proyectos del Fonca? ¿O estás haciendo de lleno ilustración editorial? Este, bueno, sí, digo, se quedaron en el cajón, pero ahí los tengo presentes y por eso metí justamente el sistema nacional y siempre está el gusto. Lo que pasa es que me saturo mucho de trabajo, y además mi trabajo me requiere mucho tiempo, soy muy, pues detallista, muy, bueno, no sé si sea la palabra detallista, pero muy meticuloso en estar como, o sea, me tardo mucho, pues, ¿no? En hacer mis ilustraciones y eso, pues, desgraciadamente me deja poco tiempo y poco espacio para el trabajo personal, ¿no? Lo que sí es, trato de dibujar diario, entonces hago, y eso luego lo reutilizo o escribo notas, ¿no? De ideas que se me van surgiendo, que es una cosa como muy rápida y que ya tengo como pues esa costumbre de llevar un cuaderno o de anotar, ¿no? Ay, se me ocurrió esta idea, una frase, y eso siempre lo estoy presente, ¿no? Voy a terminar una parte del proyecto que metí el FON que tiene que ver un poco con estas ideas, o sea, porque estudié mucho la cuestión del amor, ¿no? Lo que significa el amor, para mí, cómo representar lo que es el amor, lo que es las relaciones humanas, las parejas, y todas estas cuestiones, y las voy a reutilizar en una parte del proyecto, porque otro tiene que ver con otros proyectos personales, ¿no? Mi tema siempre es como, yo creo que las relaciones, y también un poco el miedo y la muerte, entonces esas son cosas que siempre están rondando por ahí, entonces tengo muchos escritos sobre eso, y bocetos, ilustraciones, ¿no? Entonces ahorita estoy tratando de terminar mis proyectos de editoriales, ¿no? Y entonces tener una cierta libertad económica para poder decir, bueno, empezar a rechazar trabajos o ya tener como la libertad de poder estar tranquilo y tener un cierto ingreso y entonces ya poder dedicarme a hacer como mi proyecto personal y terminarlo. Sí, me encantaría terminar, porque me gustaban mucho las historias, que había acabado de construir, ¿no? En relación al baile, ¿no? Porque me daba para mucho, ¿no? Una gran metáfora de las relaciones en pareja, ¿no? Como bailar con alguien, ¿no? Y cómo te cansas de la pareja o cómo se dan las parejas, cómo también cómo escoges. Era muy interesante y todo eso, sí, desde luego que tengo la idea de seguir trabajando, ¿no? Okay. Te preguntan, ¿qué sentiste al ver Salón Destino ya impreso en físico y en tiendas? Es un excelente trabajo el que realizaste. Muchas gracias. Este, pues sí, me sentí muy emocionado. La verdad es que yo son muy generosos los de la cifra y la verdad es que yo sí peleé porque fuera un poco como de pasta dura, ¿no? Un poco, me gustan mucho los libros y era como, entonces, mayor sueño, ¿no? Me dio mucha emoción, es como una especie de, no sé, son esos momentos cumbres que tienes en la vida, mucha felicidad, ¿no? Me dio más, realmente creo que recuerdo más como la emoción cuando fue más emocionante la primera vez que ilustré un libro y que salió, ¿no? Fue estaba yo muy feliz. Y también fue muy emocionante quedarme en el Fonca, esa vez de jóvenes creadores y decir, bueno, voy a poder hacerlo, ¿no? Y, y ya, una vez estaba yo en la Gandhi, porque aparte yo me la paso yendo a las librerías, ¿no? Porque me gustan mucho los libros y a veces no compro nada, pero estoy ahí cuando tengo como muy saturado, voy a darme una vuelta. Me daba una vuelta porque antes vivía cerca y fue un chico ahí, y entonces escuché que lo pidió, ¿no? O sea, que fue con el vendedor y le dijo, oiga, Salón Destino. Y eso me llenó como de mucha alegría. Eso también fue como ni siquiera me acerqué, no me dio mucha pena, pero la verdad es que me sacó una gran sonrisa, ¿no? Como ver que alguien como que comprara el libro, ¿no? Y que además lo buscara, ¿no? No, entonces, pero siempre me da emoción y cualquier libro, ¿no? Me da cualquier libro que me guste, porque hay libros que siento que hice nada más por compromiso,
pues para tener dinero y para sacarlo y más o menos. Pero cuando hay un libro que, que me ha gustado mucho y que además siento que el texto es buenísimo, ¿no? Que me encanta, siempre da mucha emoción verlo, cuando te llega, ¿no? A tu casa, o cuando ya te lo dan físicamente, es una cosa muy, son de los placeres de este trabajo, ¿no? Creo, bueno, para mí. Ok. Te pregunta Mariana Acevedo, ¿para llegar a esto primero tuviste que pasar por algún proceso de autopublicación o siempre trabajaste en proyectos editoriales con instituciones? ¿La autopublicación podría ser un buen inicio? Sí, sí, lo que es que cuando yo estaba en la edad en la que hubiera querido autopublicar, pues realmente no había tantos mecanismos como ahora, ¿no? Creo que ahora es más fácil, aunque antes estaba interesante como esta cuestión de los fanzines y también no era tan complicado, pero creo que ahora es más fácil la autopublicación. Pero bueno, empecé a trabajar muy joven en la cuestión editorial y el Salón Destino siempre me pareció una buena posibilidad, autopublicarlo, nada más que se me acercaron inmediatamente los de la cifra porque vieron el, porque el Fonca saca una publicación, una revista, entonces vieron, ¿no? Y me llamaron. Pero la autopublicación, pues desde luego que es que se aprende haciendo. Entonces, si autopublicas, pues ya es un gran paso para publicar. Digo, además de que lo publicas para aprender a hacer cosas, ¿no? O sea, que ya llegue con alguien para aprender a hacer la producción, para ver cómo reacciona cierto público, ¿no? Digo, siempre, yo valoro mucho la figura del editor, ¿no? Porque si hay puntos ciegos, puntos que no puedes ver de tu trabajo, puntos que siempre está bien como un intermediario que te diga, oye, mira, esto, tal vez aquí no estás expresando esto. Inclusive que me gusta que me estén, tal vez, o no, no me gusta, pero bueno, ya es una cuestión de que me estén presionando, y, oye, ya entrega, ¿no? Tal vez, porque si me lo dejara a mí mismo, probablemente yo me tardaría y lo haría más y estaría yo acabando ilustraciones. A lo mejor sí requiero que alguien, que llegue alguien y me diga, ya, tiene que salir esto, ¿no? Y pero bueno, entiendo que también he tenido suerte, ¿no? Entiendo que no siempre es tan fácil y que a veces si uno tiene tantas ganas, a mí me parece muy bien la autopublicación y yo he visto muchos trabajos increíbles, ¿no? Yo consumía muchas, o consumo, cuando iba a las convenciones, pues autopublicaciones de todos estos compañeros comiqueros y la verdad es que son trabajos que tienen o sea, he notado un gran avance en lo que son las autopublicaciones, ¿no? Ya sea un nivel de profesionalización muy grande, ¿no? No aparecen autopublicación, pues aparecen ya trabajos muy profesionales y que después ya los llaman las otras editoriales. Entonces, creo que cada camino es muy personal, pero sí sería una buena, o sea, no me parece mal autopublicar si no tienes otra opción, ni tampoco es malo, pues si te lo publica alguien más y se encarga del marketing y la distribución, pues también, qué bien, ¿no? No está tan mal. Ok. Tú, por ejemplo, ahí como qué requisitos le pondrías o como qué elementos le pondrías a un editor para decir, con este editor sí quiero trabajar. Pues me gusta que sea una persona sencilla, ¿no? O sea, me gusta trabajar con personas sencillas, simples, ¿no? Pero bueno, que tengan un amor por la imagen, o sea, que tengan una cultura visual, ¿no? Siempre es mejor. Porque a veces los editores tienen como vienen para ser editor probablemente siempre tengas que venir del área de letras, ¿no? Entonces a veces tienen un conocimiento muy grande sobre la literatura, sobre la escritura, sobre la redacción, sobre estas cuestiones, pero a veces les falta un poco, o puede, en algunos casos, como la cultura como visual, ¿no? Entonces, ¿no? Porque aparte, yo digo editor porque siempre trabajas con un editor, pero lo ideal sería como la figura esta del director de arte, ¿no? O sea, alguien que más bien esté como enfocado en la cuestión gráfica, ¿no? Pero bueno, aprendes mucho de los editores porque es como, pues, gente honesta, gente sencilla. No me gusta que no sean pretenciosos, pero que tengan amor por los libros y que tú le ves la pasión. Y si al final de cuentas el escritor, el editor y el ilustrador lo que quieren es que quede un libro bien hecho y bonito, pues se va a conjuntar, ¿no? Las cuestiones, ¿no? Entonces, que no ganen los egos, ¿no? Ni nada de esas cuestiones, ¿no? En general, todos mis editores, yo he aprendido muchísimo de ellos, ¿no? Y de los que más he aprendido son de los que han sido más molestos, ¿no? O sea, los que más me han hecho como, más me han dado lata, ¿no? Pero al final de cuentas son de los que más
¿no? Los que más me han dicho como, no, corrige aquí, vamos, esto se puede, ¿no? Y muchas vueltas largas y darle, darle. Eso me ha hecho como aprender mucho. Salón Destino prácticamente, pues yo fungí como, digo, había un asesor del Fonca que era Paco Hagenbeck, que la verdad es que es un gran conocedor de muchas cosas, y entonces me asesoraba, pero en general, pues es un libro que yo, ahí sí no tuve como, o sea, me lo publicó la cifra tal cual como yo lo mandé, ¿no? O sea, no hubo un trabajo de edición, digamos, en los que ellos me dijeran, no, pues aquí cámbiale o haz. Realmente yo fungí como, pues como, ese sí era un trabajo que yo no quería tanta edición, o sea, yo decía, yo lo tengo muy claro, yo quiero que salga así y es así como tiene que ser, ¿no? Digo, sí aceptaba críticas, pero lo tenía mucho más claro, ¿no? Pero eso creo que no sucede en la mayoría de los casos, o cuando menos en mi caso. Sí, sí, por eso te preguntaba, porque un poco lo que me da la impresión de que se está dando ahorita, Ujú, y sobre todo con esas pláticas, es que de repente como que pareciera que a veces la figura del editor, como que el editor está un poco viciado o que de repente le está ganando mucho, o sea, que también se está haciendo un trabajo de autopublicación muy bonito, de autoediciones que son de muy, muy, muy buena calidad, ¿no? Entonces, ujú, así como que o se está equilibrando o le está ganando una a la otra, pero como que la figura del editor ya empieza a ser así como que a veces sí empieza a tener ahí sus raspones, ¿no? Si a eso le sumas lo que va a ser también la otra parte, que es un poco el rollo con estas pláticas, que es la parte ya de las escuelas, en el caso, por ejemplo, de lo que a mí me toca, que es la parte de artes plásticas, ujú, de repente el asunto es que o las instituciones o a veces los mismos maestros están así con una visión también ya muy, muy acartonada, donde te dicen, bueno, pero ¿a poco de cuándo acá la historieta es arte? ¿De cuándo acá la ilustración es arte? O ujú, sea, como que ya tenemos unos contenidos muy, muy establecidos, como que ya no necesitamos pasar por ahí, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tú qué le dirías, ya sea a un estudiante, ¿no? Que de repente el problema que yo tengo es que ujú, los estudiantes están, me parece que están así como un poco viciados con una lectura muy hecha para superhéroes o para manga, ujú, y que ujú, de repente pierden de vista lo que se está haciendo aquí, que creo que ujú, está bastante interesante. Y por el otro lado tienes unas instituciones también ya muy viciadas, ¿no? Como muy hechas, como que esto ya no entra en los contenidos que nosotros llevamos. ujú. Pues siempre, bueno, me gusta esta cuestión del punto medio y sí, es que te puedes perder. Es una cuestión entre la intuición, tu conocimiento, lo que te gusta y tus impulsos y tus motivaciones, pues son muy importantes, pero también tienes que ver la parte exterior, ¿no? Yo creo que si primero creo que hacer historieta y hacer dibujo es una cuestión como bastante complicada y que te requiere de verdad un gran esfuerzo y dedicarte a eso, pues no cualquiera, ¿no? Entonces, sobre todo hacerlo bien. Si lo que te motiva es hacer superhéroes o hacer cualquier, pues bueno, pues está bien, o sea, no te lo cuestiones, está bien, ¿no? Pero sí tienes que salir de ti. Por eso hablaba yo al principio sobre la universidad, justamente, ¿qué es eso? Que es que a mí que lo que me dio, que es como si me abriera un mundo de posibilidades, y por eso tiene el nombre de la universidad y es como lo universal, y ver muchas posibilidades, y entonces más bien lo que te abre es estar abierto, ¿no? Y es esa apertura es lo que a veces siento que falta de las dos partes, ¿no? A veces falta apertura, desde luego, del autor y del escritor, y entonces, pues esta cuestión de la autocrítica y decir, bueno, vamos a, ¿no? Hay que salir un poco de nosotros y y tratar de ver un poco más allá de lo que nos gusta y no, porque a veces no miramos tan profundamente otras cosas, ¿no? Decimos, inmediatamente las descartamos. Y también hay una falta de apertura de los profesionales o de los editores de pensar justamente estas cuestiones, ¿no? ¿No? De subestimar, por ejemplo, ¿no? El trabajo de los cómics, por ejemplo, inclusive, ¿no? Es decir, de Batman o no, ¿por qué dibujas manga? ¿Por qué es esto? ¿No? Esto no vale la pena, esto no mejor ve obras de arte, lee filósofos, bueno, pues es un punto medio, ¿no? Porque también hay cosas muy valiosas. ¿No? Entonces hay que estar abierto a todo, ¿no? A toda la cultura y a todo lo que ¿no? Y hay que siempre cuestionarnos. O sea, yo lo que siempre decía era preguntarme por qué me gusta lo que me gusta. O sea, ¿por qué me fijo en lo que me fijo? ¿Por qué dibujo
lo que dibujo? ¿Por qué me gusta el tipo de historias que me gustan, ¿no? Más allá de la pura forma, ¿no? ¿Por qué si me gustan los superhéroes, pues qué tipo de historias de superhéroes me gustan? Y estás preguntándose el porqué de eso, ¿no? O por qué me gustan las imágenes que me gustan y a qué me remite, ¿no? Y tú siempre ir como un poco a los orígenes y estar profundizando. Eso creo que tarde o temprano, si eres profesional, lo vas a acabar haciendo, ¿no? Siempre es una mirada como profunda sobre tu trabajo. Siempre estar como observándolo, ¿no? Con mucha profundidad, ¿no? ¿Qué es por qué te gusta? ¿Por qué? Y si te metes de lleno a hacer el universo del manga o de los cómics o ciertas cosas, pues ¿por qué? ¿No? Y algo que haces mucho tiempo lo acabas haciendo bien, ¿no? Pero pues uno tiene que salir de sí. Entonces ahí es la figura del editor. A mí es que es muy difícil eso de salir de ti, sí, porque, y más cuando eres joven, ¿no? Es que no, a mí me gusta esto y a mí me gusta esto. ¿No? Y entonces a veces eres un poco necio también, ¿no? Y de repente ver otras cosas. Lo que te da la cuestión de la ilustración, por ejemplo, es que aprendes que hay mucho valor en ilustrar temas que de otra manera no hubieras querido ilustrar, ¿no? O sea, generalmente mi trabajo, yo no hago mis historias, no ilustro, no dibujo entonces me esfuerzo a hacer, al enfrentarme a otros textos de otros escritores, pues son cosas que yo jamás yo no me hubiera puesto a ilustrar sobre una niña que le gustan las catarinas, o sobre la muerte, o sobre ciertos temas pero que, pero que me obligaron a hacerlo, ¿no? Porque pues como tenía que ilustrar un texto de alguien más, y entonces eso me enriqueció muchísimo, ¿no? Y me ayudó muchísimo. Que si yo hubiera hecho desde un principio el camino de hacer siempre historias personales, entonces no hubiera salido de mí, no hubiera visto ciertas cosas, ¿no? Como ilustrador, sí, que a veces llaman los mercenarios, pero es que te vuelves especialista de repente cuando estás haciendo, ¿no? Te vuelves especialista en cosas que no te imaginabas, que si en la carnicería tal, o no sé, ¿no? Y eso es como una cosa muy interesante. Yo creo que también le pasa a los editores. Los buenos editores justamente tienen ese proceso igual, ¿no? Se vuelven como especialistas y porque están abiertos a muchas cosas, ¿no? A veces los autores, por ejemplo, ya son más abiertos. Antes eran más cerrados. Ahora ya reconocen el trabajo de ilustración. Antes pensaban que uno como ilustrador era un trabajador que tenías que, pues nada más como representar lo que ellos se habían imaginado, casi que como lo habían imaginado, y no nos consideraban como autores, ¿no? Y actualmente ya la figura del ilustrador en el medio de la literatura creo que está siendo bastante valorada. Cuando menos los autores con los que he trabajado son muy generosos y reconocen bien el trabajo del ilustrador y me dicen, pues yo nunca me lo hubiera imaginado así, pero qué increíble, ¿no? Porque así como yo no me hubiera imaginado un, un texto así para ilustrar, tampoco ellos se hubieran imaginado pues unas imágenes así, ¿no? O sea, no es como que tengas porque la imaginación no funciona, es que tengas una película ahí en la cabeza, ¿no? O sea, antes de Picasso nadie se hubiera imaginado cosas como Picasso. De eso sirven también los artistas gráficos y eso, ¿no? Van generando la misma imaginación de los autores. O sea, es una cosa como muy interesante, ¿no? Y para eso lo que yo digo es tener una apertura a todo, ¿no? Por eso cuando hablas de las influencias, tienen que ser influencias a todo, ¿no? A tu vida y a lo que te pasa, ¿no? Y mientras vas viviendo, pues se va ampliando toda esa cuestión. Te voy preguntando, porque ya Sí. aquí hay como varias. Dice: "Hola Carlos, ¿cómo elegiste la estética del proyecto? Cuando lo vi por primera vez, algo que me encantó fue el trazo que manejaste, parecía tan libre y en constante movimiento". Sí, bueno, la estética, pues lo pensé primero como o sea, las primeras páginas iban a ser como muy, muy detalladas, pero un poco rígidas, ¿no? Como en acuarela, y en la medida que transcurría el libro iba soltándose la mano, inclusive haciendo más grande el trazo, ¿no? Como la línea. Pensaba en esta cuestión de lo que hablo de la técnica de grafito con suavidad y estos ambientes como, ¿no? Y lo que me permite el blanco y negro, pero un blanco y negro con muchos matices. Entonces eso lo tenía imaginado, ¿no? La cuestión es que quería pasar de lo que yo considero como que es la ilustración, que son estas dos partes, que es, o sea, como si el libro del Salón de Cine hubiera sido, fuera el proceso de hacer una sola ilustración, que tiene que ver con, o sea, la representación física y de la realidad siempre la pienso en línea, o la línea siempre te remite como a leer, ¿no? O a simbolizar algo. Y un poco que las texturas y los colores escapan a eso, ¿no? O sea, como que ver manchas no es que te simbolice algo, sino más bien te simboliza un ambiente o un sentimiento, ¿no?
Y estas son las dos cuestiones, ¿no? De las que pasa como de las que paso como ilustrador, ¿no? De representar algo, pero también representar algo que va más allá de la realidad, que tiene que ver con representar emociones y sentimientos o ambientes o cosas que no tienen nombre. Y eso se logra con los ambientes y con todos los matices y las texturas que tiene la ilustración, ¿no? Y entonces más o menos estaba pensado así la estética, ¿no? O sea, como por eso pasar de unas líneas muy depuradas, una ilustración muy encerrada, muy detallada, en blanco y negro, a pasar a una cosa totalmente abstracta, ¿no? Pasando por un proceso de la línea, pues ya mucho más suelta, que además fue como parte del proceso, cuando yo dibujaba mucho de ver videos, y entonces trataba de dibujar el movimiento más que de imágenes fijas, ¿no? Eso ayudó mucho además, y es la ventaja que tienen los trabajos que no solo piensas una estética, sino que después de hacer un trabajo, tu estética cambia un poco, ¿no? O sea, después de hacer el Salón Destino, creo que además son de esos trabajos donde mi técnica mejoró, o sea, mi proceso de trabajo mejoró, me volví mucho más suelto, entendí como que el dibujo, hacía yo analogías de que el dibujo es un poco como bailar, como que tiene que ver con tu propio ritmo, ¿no? Como que tiene que ver no nada más con el movimiento de la muñeca, sino con la fuerza, o sea, que sale del centro, ¿no? El dibujo hacia ti. Y además pensar también empecé a darme cuenta que las ilustraciones también son como la música, en el sentido de que generan ambientes, ¿no? O sea, generan como todo un ambiente en la obra, y que tiene que ver con los colores y con todas estas situaciones, ¿no? Que es lo que me gusta. Y por eso me gusta que sea un medio silencioso. No me gusta cuando Daniel Goldin decía que el libro álbum era el género más cercano al silencio, se me hacía una bonita metáfora, bueno, no sé, o sea, como una bonita descripción, ¿no? De lo que significa y lo que quería lograr un poco, y por qué me gustan los libros álbumes, ¿no? Como recorrer con la mirada y como quedarte no nada más con símbolos, ¿no? De la realidad o de una historia, sino también con una especie de sentimiento. Por eso hablo de que también está compuesto como una canción, ¿no? Porque además lo pienso todo y pienso en los ritmos. O sea, hay páginas que se repiten como si fueran una canción y entonces no tiene que ser aburrido. Cada página la pienso como manchas, ¿no? En un cuadro blanco y empiezo a ver como las composiciones, ¿no? Y es un todo, es que eso tiene que ver, y eso he aprendido del cómic, ¿no? Y de los libros, es un todo, ¿no? No puedes pensar ilustraciones por separado, sino que al principio inmediatamente concibes como toda la obra, ¿no? Cuáles van a ser los ritmos, en el medio que va a haber, en qué momento llega el color, ¿no? O sea, cómo van subidas y bajadas, ¿no? Digo, no sé si lo logre, pero siempre está como presente para mí está siempre muy presente, como no hay ¿no? Las pequeñas, ¿no? Cambia mucho cuando son muchísimas viñetas en una sola página, a que cuando es una doble página, ¿no? Cuando está muy detallada, cuando está, ¿no? Entonces todo eso hay que saber equilibrarlo porque tienes que pensar en la obra como la totalidad, ¿no? Will Shulevitz decía que la ilustración más importante es esa que no existe, ¿no? La ilustración más importante del libro álbum es aquella que se imagina el lector después de cerrar el libro. Y entonces también la aspiración es llegar como a esa ilustración, ¿no? O sea, entonces tiene que ver con toda la obra en general, ¿no? O sea, no perderse, y que tiene que ver con el arte, es como no perderse en el detalle, pero también estar atento al detalle, ¿no? Es estar entre el detalle, entre lo general pero nunca perder como de vista lo general y lo que va a quedar como, ¿no? Como una composición total. Ok. Te preguntan aquí, Citlali, ¿cómo se llama el primer libro que hiciste? El primer libro que ilustré, que la verdad aprendí mucho y me dio digo, ilustré antes muchos libros de texto, ¿no? Es como un trabajo como constante, empecé con los libros de texto y hacía yo también libros, dentro del libro de texto hacía cosas de literatura, pero el primer libro ilustrado fue el de Las sirenas no tienen el pelo lacio, de Editorial Castillo. Es un libro pequeñito que luego yo fui a San Pancho y conocí, ¿no? Y a las playas de Nayarit y me dio mucha emoción, ¿no? Que habla de una niña que es un cuento infantil, ¿no? Una niña que tiene el pelo chino y es como estos de la niña extranjera que llega a la ciudad y, ¿no? Y como empieza a extrañar y como va siendo como se siente excluida, pero poco a poco va siendo aceptada y ese fue muy satisfactorio porque aprendí mucho. Ahí la editora fue Karen Koeman, que es una gran editora, ¿no? Y fue muy generosa, pero bueno, me traía
sea, eran correcciones y yo decía, ya, por favor, no puede ser, no, no sé qué quieran, ¿no? Pero fue de un gran aprendizaje y cuando yo lo vi, y además la autora acabó siendo como una amiga, me cayó muy bien, Jennifer Boni, este, pues fue una gran emoción cuando lo vi publicado, ¿no? ¿no? Que es un librito pequeñito, pero bueno, para mí me encantaba y compré muchísimos libros y los regalaba. Y yo estaba muy emocionado. Yo tenía eso, fue hace ya muchos años, ¿no? Pero ese fue Citlali. Y que además le gusta, creo que a Citlali le gusta esa, bueno, no sé si el libro, pero algunas de las ilustraciones, porque un poco por ahí la conocí. Están en tu blog, ¿no? Sí, uh-huh. Ok. Pregunta, bueno, aquí te comentan, supongo que sobre Salón Destino, y ni falta que le hizo a tu obra, el editor salió sobrando. También te preguntan, Carlos, ¿hay algún objeto, personaje o o un algo que no sea tan de tu agrado dibujar, ya sea por dificultad o porque no te llame la atención? Pues me gusta, no sé, los autos siempre me han costado como trabajo, pero después les agarré mucho gusto dibujarlos, ¿no? Me cuesta, digo, curiosamente me cuesta dibujar hombres, pero me gusta, nada más que no, he hecho muchas cosas para mujeres, siempre mis protagonistas son mujeres, y no digo que me cueste porque yo crea que me cueste, sino que siempre me tienen la corrección de que está muy femenino tu personaje masculino, o algo más como varonil, ¿no? No sé, no sé, no puedo pensar en algo que no me guste dibujar. Me cansan cosas, no me cansa hacer niños en salones de clase. Cuando me dan un libro de literatura donde todo el cuento transcurre en cosas como muy cotidianas, la verdad es que me aburre, ¿no? O sea, donde digo, bueno, ¿qué voy a ilustrar, no? Otra vez niños con uniforme, hablando, niños, eso se me hace como tedioso, ¿no? O sea, prefiero siempre que sean mundos mucho más imaginarios, ¿no? Como donde sean imágenes potentes, ¿no? Me gusta dibujar animales, ¿no? Los puerquitos me encanta. Tengo una fascinación por la figura del chancho y me gusta como eso. Este, pero no sé si, no sé qué me cueste, ¿no? Trabajo, más bien a veces estás cansado de ilustrar algunas ciertas cosas, ¿no? Pero como tal siempre es un reto. Yo trato de repente de aprender a dibujar alguna cosa diaria, ¿no? Siempre digo, bueno, voy a dibujar un objeto diferente este día, un poco porque me gusta dibujar como objetos, ¿no? Me hace más interesante como la mecánica. Okay. Te comenta Citlali que sí, que es hermoso el libro y sí lo tiene. Y te dice Jimena, ¿qué tipo de obras te gusta más ilustrar? Me gusta la fantasía, pero no la fantasía como, digamos, El Señor de los Anillos, que, bueno, que también, ¿no? Pero me refiero a mundos más imaginarios, más surrealistas, más, o sea, donde pueda ser me parecen interesantes las ilustraciones que no se pueden resolver de una manera fotográfica o no tan fácil, ¿no? Y siempre pienso eso cuando hago una ilustración, ¿no? Si de repente veo que mi ilustración podría resolverla así en una fotografía, digo, algo estoy haciendo mal, tal vez, ¿no? O sea, necesito meterle más metáforas o necesito usar la herramienta de ilustración como de manera más adecuada, ¿no? No nada más representar las cosas, ¿no? Y bueno, un poco lo contesté, bueno, contesté lo que no me gusta, pero me gusta dibujar mujeres, sí, sí me gusta, ¿no? Temas de mujeres, entonces, mi tema es el amor, entonces, a veces sí coincide como con temas, que, guau, qué padre, ¿no? Sobre las relaciones humanas. Y lo que más me gusta en general, hablando de textos de otros autores, es ilustrar poesía. Ilustrar poesía es una cosa como maravillosa, ¿no? Es como, porque te da una libertad y es como, además, es tan bonito porque son tantas metáforas y para mí es como de las cosas más gratas siempre que tengo que ilustrar un libro de poesía y que si es una buena poesía, ¿no? Siempre vas a traicionar a la poesía, pero es muy interesante, es muy rico, además es un buen ejercicio como ilustrar poesía. Por ejemplo, si te propusieran, ya en la propuesta de hacer un género así que por el que no has explorado, no sé si has explorado, por ejemplo, el terror, Ujú. ¿te animarías a hacer un trabajo de un género que no has tocado?
Sí, 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 digo, hay cosas que no me atraen mucho, como por ejemplo, digamos, hacer una cuestión de muy real, en un sentido muy, de hacer historias de narcos o de así una situación, o sea, ¿no? Una cosa muy social en un sentido de, la verdad es que siendo honestos no me atraería mucho, me daría como, a lo mejor porque soy evasivo, ¿no? Pero no, y evasivo en el sentido de que no me gusta mezclar mis dibujos, o sea, no sé, no me veo haciendo historias crudas, desalentadoras sobre la realidad nacional y como el narco, o sea, que lo tengo presente y me gusta informarme y tengo mis opiniones claras, pero hacer como historias sobre eso no me gustaría, no es una cosa que buscaría, pero otros temas sí, me gustaría hacer algo erótico, por ejemplo, unas cosas, es un género que nunca he hecho nada, ¿no? Y que después de estar tanto tiempo en una cuestión como infantil, algo que sea totalmente para adultos, pero en un sentido como muy explorativo y muy, eso me encantaría. Y terror, bueno, hecho para niños, y me gusta mucho, es como, no, ya para más adultos, no sé, pero sí, ese sí es una cosa que me atrae mucho, ¿no? La ciencia ficción también eso me encantaría, ¿no? No he hecho realmente como tal libros de ciencia ficción y es una cosa que me vuela la cabeza, ¿no? O sea, pensar en hacer como, sí, mi lado, la verdad es que me tira más la fantasía, ¿no? Como la cuestión, ¿no? Pero no una fantasía como fácil, sino, sí, pero, o sea, que puedas criticar la realidad o hacer una crítica sobre la realidad a través de la fantasía, pero sí me gustan hay mucha riqueza en ilustrar algo, como, ¿no? Crear mundos, ¿no? Hablar a través de la humanidad, a través de animales o otros seres, es muy, muy interesante. Ok. ¿Te parece si te leo? Bueno, no sé cómo estés de tiempo, ¿te parece si leo tres No, adelante, preguntas adelante, más? adelante, ¿Eh? adelante, sí, claro, claro. Entonces, mira, te pregunta Iván. Con respecto a la poesía, ¿cuál fue tu experiencia en la serie Imaginante? Más específico, El sueño del jaguar. Ok, pues fue o sea, fue buena, ¿no? Digo, la que hice, me gustó más trabajar para la de Gabriel Figueroa que la del fotógrafo, ¿no? Fue como o sea, me gustó más como propuesta, como lo que hice, pero la del sueño del jaguar también fue muy interesante. Fue mi primer acercamiento a la animación. Más que el proceso, me gustó el resultado, o sea, era muy, muy interesante ver como mis imágenes en movimiento, ¿no? Que no eran propiamente una animación, sino eran como ilustraciones en movimiento. Era muy interesante. El proceso fue un poco como, pues sí, un poco tedioso porque era como hacer todas las ilustraciones en layers separados, entonces cada articulación y cada... Entonces era un proceso un poco más engorroso, ¿no? Aunque me gusta eso, diseñar personajes es una cosa que me encanta, ¿no? O sea, como hacer las diferentes perspectivas y después he trabajado en algunas cuestiones de animación, muy pocas, pero lo he hecho y me gusta mucho. Y era un lindo proyecto, porque además llamaron justamente a ilustradores infantiles a ese proyecto, entonces me gustaba ver lo mío, me gustaba ver lo que hacían los demás y me gustaba ver cómo cada ilustración era diferente, cómo cada ilustrador hacía como cosas diferentes, ¿no? Y ese del sueño de jaguar creo que quedó bastante lindo, ¿no? Pero era mucho trabajo para unos cuantos minutos, pero aprendí mucho también. Ok. Te preguntan, ¿qué piensas del campo laboral de la ilustración en México? Pues pues es complicado, este, como todo en México, como todo en un país como un poco, ¿no? Pero bueno, como todas las profesiones, el campo laboral es una cosa, pues, complicada empezar, complicado mantenerse, complicado dedicarse exclusivamente a eso, complicado dedicarse exclusivamente a trabajar en ilustración, específicamente en México, ¿no? Pero hay caminos, pues, diferentes y cada quien como, o sea, no hay una fórmula, ¿no? No sé, tampoco creo que sea un imperativo como trabajar y vivir de esto, ¿no? Puedes hacer muchas otras cosas, dedicarte también a la ilustración o al cómic y hacer, pero entiendo que son momentos como complicados, ¿no? Pues han bajado mucho los costos, ¿no? O sea, lo que antes te pagaban, o sea, te siguen pagando lo mismo, si no es que menos, y antes era como, ¿no? Y la inflación ha ido mucho más fuerte, ¿no? Pero la cuestión es que, digo, a mí lo que me ha funcionado es que no me quedo con el campo laboral mexicano. Y esas son las ventajas de la tecnología y de la globalización, ¿no? Con todas sus desventajas y con todo
horror de lo que provoca el capitalismo y todo este rollo, pues tiene sus ventajas que puedas trabajar para cualquier parte del mundo, ¿no? Con una agencia, desde luego, es lo más fácil, ¿no? Yo siempre recomiendo como buscar una agencia, pero es una opción, ¿no? Si es que tienes esa, ¿no? Dices, no, no encuentro nada, aquí estoy desesperado, bueno, tampoco, la ventaja siempre hay, ¿no? Y también la República Mexicana también es muy grande y a veces pensamos que nada más estamos que en la ciudad, ¿no? Y muchos de los trabajos por los que he subsistido es por estar buscando en otros estados, a veces tienen como fondos, ¿no? Siempre estos fondos del gobierno para la cultura son importantes. Entonces, luego hay publicaciones en todos los estados donde requieren ilustradores, donde, ¿no? Las, la autogestión también es, como mencionaba hace rato alguien sobre la autopublicación, bueno, también ese es otro mecanismo, ¿no? Ahorita está difícil por la pandemia, pero bueno, tener sus autopublicaciones, ir a las convenciones y vender, también es una manera, ¿no? Este, pero bueno, ¿qué pienso? Pues que está difícil, que se puede vivir, sí, todos, no, no sé, no creo, este, pues, no, tampoco hay que presionarse tanto, ¿no? Y si te gusta, pues, pero no es imposible, no es imposible, y hay un campo, o sea, dentro de todo, en América Latina, el mercado mexicano es uno de los mercados más grandes y hay muchas publicaciones, ¿no? Y digo, yo hablo por la literatura infantil y por la publicación infantil, pero hay muchísimas editoriales. Que ahorita hay una crisis terrible, pues sí, ¿no? Y bueno, y lo que viene y lo que está pasando, pues es difícil, ¿no? Pero bueno, este, pues yo siempre hay que tener como esperanza en que va creciendo, pero hay un mercado consolidado que ya es bastante decir, ¿no? O sea, sí se requieren siempre ilustradores, hay un mercado de publicaciones constante, ¿no? De libros de texto, de libros de literatura, ¿no? Fluye, cosa que no veo tanto en el cómic, ¿no? Aunque ya van acercándose las editoriales a publicar cosas de cómic, pero en el cómic lo veo más difícil, como no hay editoriales que se dediquen exclusivamente y constantemente a publicar cómics o novelas gráficas, no está tan, eso sí me hace un poco más difícil, ¿no? Y entonces ahí tal vez el camino sea como la autopublicación, estas cuestiones de los financiamientos. El Fonca yo no lo veo para nada mal, o sea, se han construido todas las tecnologías de todo, de los celulares que usamos, ¿no? Con los financiamientos de los gobiernos, está bien que financien la cultura y el arte, ¿no? Entonces, también está bien meterse a ¿no? Si se pueden hacer eso, yo publiqué el Salón Destino gracias al Fonca, si no hubiera tenido esa beca difícilmente, porque seguramente hubiera estado más bien ocupado en hacer, pues, proyectos, de ilustración, ¿no? De otras editoriales, ¿no? Pero por eso digo, no está imposible, ¿no? Y difícil está, pero la cosa es que actualmente todo es bastante difícil, ¿no? Sí. Preguntan, ay, ¿cómo empezaste a trabajar en proyectos con editoriales en el extranjero? ¿O lo haces a través de agencia? ¿O cómo fue tu acercamiento con una agencia? Mm, Pues no sé, puede ser que te llamen de repente, digamos, en SM, de repente, digo, trabajas para una editorial grande aquí en México, ya hablo de la ilustración, ¿no? Infantil. Entonces, por ejemplo, en SM trabajé aquí, hice algunos libros y entonces de repente, pues tienen muchas filiales en otros países, ¿no? Y entonces puede ser que te vean en otros países y entonces te llamen directamente. En mi caso me llaman de Puerto Rico para SM y es un buen trabajo, la verdad es que pagan en dólares. Y bueno, así fue como me contactaron. También de algunos otros trabajos también ha sido como a raíz de ciertas cosas o que han visto mi trabajo. Pero bueno, en el trabajo al extranjero principalmente lo hago porque mandé mi trabajo a una agencia que se llama Astoned, y me aceptaron, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya ellos se encargan de manejar toda la logística de estar promocionando mi trabajo por allá o viendo, y entonces ya me mandan trabajo, se quedan con una comisión del 25%, pero pues aún así, por lo que pagan en otros países, pues es bastante generoso, entonces está bastante bien. Y pues es así, Diana, creo que mandar, o sea, creo que sí hay muchas agencias y por eso hablo de las ventajas del Internet, ¿no? Es que te pones y hay agencias para todo, ¿no? Aston es una agencia que está en Inglaterra y en Estados Unidos y pues se dedica exclusivamente a la ilustración infantil, ¿no? Y esa es su tirada, pero hay agencias para todo, ¿no? Y agencias para infografías, para ilustración editorial,
para no publicitaria, no sé. Entonces, más o menos ver, buscar como en internet cuáles son algunas agencias y mandar, no pierden nada con mandar un portafolio, ¿no? O sea, en una de esas los aceptan, ¿no? Es como, ¿no? Y también otras ventajas, pues siempre son como las redes. Yo, mi manejo de redes, la verdad es que es muy malo porque no sé, no me da tiempo y me tardo, pero entiendo que también el Instagram y todas estas cosas, del Behance y no sé, todas las redes de Facebook, o sea, quien hace actualmente uso bien de sus redes, le llegan ofertas del extranjero inevitablemente, sobre todo si el trabajo es bueno. Digo, cuando menos esa es la experiencia que he tenido con compañeros y a mí también me han llegado así como algunos trabajos, ¿no? Así de comisiones y empiezas poco a poco, pero es como aquí. O sea, aquí en México uno empieza poco a poco. De repente lo difícil fue entrar, ¿no? Es como de, ay, bueno, ya entré a Santillana y entonces Santillana se cambiaron y ya me llaman de SM, ya me llaman de otras editoriales y empieza a circular un poco tu trabajo y de repente ya tienes como una propuesta de varios trabajos. Y lo mismo pasa en el extranjero, tarda, ¿no? O sea, de repente, pues algún trabajo te va cayendo, pero en la medida que empieza a circular un poco en la agencia o en el extranjero, pues va como te van llamando más. A mí se me hace muy similar a empezar aquí, empezar en el extranjero. Y aquí hay muy buenos ilustradores, o sea, la calidad es muy buena. O sea, realmente no hay que apanicarse, ¿no? Pensando que los gringos van a tener porque a veces pensamos en los rockstars y en los grandes dibujantes de cómics y las grandes industrias, y digo, tampoco, no está mal aspirar alto, pero bueno, entiendo que es más difícil trabajar para Marvel Comics o para Pixar o para, ¿no? Donde ahí están todos ¿no? Pero bueno, el mercado es abundante y cuando menos en la ilustración infantil hay un gran campo y veo que nuestro trabajo en México es muy, muy bueno, ¿no? O sea, se defiende perfectamente en comparación a lo que hacen allá. Además hay una cuestión allá que es como de que siempre quieren hacer libros de diversidad, entonces, ¿no? Les viene muy bien, ¿no? Y generalmente te dan esos libros, ¿no? Si eres mexicano, dicen, no, pues tiene que ser, si va a ser un libro sobre tal mexicano, sobre protestas o sobre la diversidad, les gusta como llamar mexicanos o de otros países, o no, que son muy incluyentes, ¿no? Entonces, digo, es una buena oportunidad. Ok. Preguntan, Jessica, ¿me puedes mencionar alguno de los libros de poesía con los que has trabajado en ilustración? La, bueno, me gustó, hay un libro que se llama, de CM que se llama La Casa del Dragón y otros poemas de horror, que es muy, muy lindo porque es como poesía de terror, ¿no? Y lo disfruté muchísimo, ese fue como, por lo demás, hay libros que son como, por ejemplo, Marta escribe mucho prosa, pero es muy poético lo que escribe, ¿no? Entonces también es como La Noche de los Batracios era un buen libro. Ese es el que hice en poesía, ¿no? Pero en general, cuando yo escojo hacer trabajos personales en algún taller donde te dicen ilustra algún texto, siempre escojo poesía, porque es como que te da mucho para, ¿no? También hice otros para Guanajuato, ahorita no me acuerdo cómo, pero es que son muy fáciles o sea, no fáciles en el sentido, sino muy, muy gratificantes de ilustrar, ¿no? Y te sorprende incluso el resultado, no sé. Pero bueno, ese DSM, aparte es de María Baranda, que es una excelente, ¿no? Escritora, se llama La Casa del Dragón y otros poemas de horror. SM infantil, creo. Ok. ¿Cómo andas? ¿Quieres que ya cerremos con un par de preguntas más? Ah, sí, no, es que digo, nunca te pregunté la duración, pero bueno, yo estoy aquí en mi casa, no tengo problema, entonces así, sí, pues no sé cuánto llevamos, la verdad es que yo me pierdo aquí en el. Sí, Está porque sí. bueno, está bueno. La verdad es que está buenísimo. Así, si nada más me preguntan, pues yo fluyo, ¿no? Porque puedo tener preparado. Yo con mucho temor decía, ay, no preparé nada, no me dio tiempo. Entonces me encanta que me pregunten y yo me puedo seguir. No te preocupes, pero tú dime si quieres ponemos un par de preguntas más y pues cerramos, ¿no? Mira, te pregunta Iván, si hubieses sido arquitecto, ¿qué tipo de construcciones hubieses realizado? Mm, Pues no sé, pues una onda como Gaudí, es que me imagino, me gustan las ciudades, ¿no? Como arquitectura muy orgánica, ¿no? Seguramente sería como, mi hermana es arquitecta del paisaje y probablemente yo también sería arquitecto del paisaje, o sea, como más bien generar espacios libres y sí con construcciones,
que tuvieran que ver con la naturaleza o con las plantas o no nada más como con edificios, ¿no? Entonces seguramente sería como arquitecto del paisaje, digo, así dando una respuesta también aleatoria, tampoco es que no, porque no, nunca lo he pensado. Ujú. Ok. Te dicen aquí, eres la onda. No, gracias. Y una pregunta que también les hago, o sea, los diferentes personas que invito, o sea, es como un poco la tarea que me llevo yo, es este asunto de, bueno, ¿tú qué trabajos o qué autores recomendarías para buscarlos? O sea, bueno, pues acércate al trabajo estas fueron mis influencias, pero yo te recomiendo gente que está trabajando ahorita, estos autores o estos trabajos. Pues no sé, yo diría que hay que ver qué están haciendo los mexicanos en siempre, ¿no? No por ser nacionalista ni porque al final de cuentas es como una realidad, ¿no? Entonces me acerco siempre, ¿qué están haciendo ¿no? En las historias, por ejemplo, la chica de Mountain with Teeth, ¿no? O sea, ¿qué están haciendo los nacionales, ¿no? Por eso me gustaba lo que hace Ricardo Peláez, que está haciendo Clemen, que hacen, ¿no? Esos grandes maestros, pero también los chicos que están haciendo actualmente como cosas gráficas, ¿no? Porque que hay muchos, ¿no? Augusto Mora me gusta, ¿no? Muchos ilustradores, muchos son amigos, ¿no? Me gusta, ¿no? Que hace Richard Sela, ¿no? Que es hermano de Diana, que hacen, o sea, siempre trato de acercarme a eso, un poco para, no tanto como competencia, sino incluso más bien como para estimularme, como para motivarme, ¿no? A ver que se está haciendo muchas cosas y están contando como historias, ¿no? Este, yo diría que hay que acercarse a diferentes medios, ¿no? O sea, medios, o sea, me refiero a ver novela gráfica, ver libro álbum y también ver libros ilustrados, o ilustraciones solas, pero que estén ilustrando algún texto muy grande, ¿no? Para ver como los diferentes procesos, ¿no? Me gusta el trabajo de Sean Tan, que es un libro, ¿no? Es un autor australiano que probablemente tenga mi edad y es un monstruo de la ilustración y y entonces también tiene una cuestión como mezcla entre libro, álbum y novela gráfica, o sea, lo han nominado para Leisner por cuestiones como de novela gráfica, pero es muy reconocido en el libro álbum, ¿no? Y en la ilustración, y que tiene esta cuestión de la pintura, ¿no? Entonces ese es un autor que es interesante como analizar también, ¿no? Sus trabajos, y repito, lo que es importante es no nada más analizar algunas obras sueltas o que cheques interacción, analizar los libros bien, ¿no? Anthony Brown siempre a mí no me gustaba mucho, pero me gustan sus historias, ¿eh? Y ya cuando veo los libros, y creo que se aprende, porque es muy básico como una estructura de libro álbum, ¿no? Scott McCloud también fue como una influencia interesante para entender como el análisis de la narrativa gráfica, ¿no? Entonces esos son como buenos libros de texto, el Understanding Comics y el otro ¿no? Para ver. En el manga, no sé, me gustan, yo consumo lo nacional, porque a veces no tengo tiempo y de repente pido cosas a Amazon y además son muy mal para el inglés, entonces de repente veo que actualmente el mercado actual está muy impresionante, ¿no? Porque ya Panini todos traen muchos mangas y yo decía, bueno, no pensé, ¿no? Y Vagabond, por ejemplo, de Takehiko Inoue, es una gran obra, la verdad es que es un monstruo ese cuate, ¿no? ¿No? Y no importa que sea manga, y a veces yo sé que hay mucho prejuicio, ¿no? ¿No? En el mundo de la ilustración infantil le parecía como si fuera, ¿no? Y también hay prejuicio en la ilustración, digo, en el cómic, ¿no? Es como, vienes del mundo de la ilustración infantil, entonces, ahí se hacen puras cosas como incomprensibles y chafas, ¿no? Entonces ahí siempre tienes que luchar contra ciertos prejuicios, ¿no? Entonces, pero ver todo, ¿no? Yo siento que, como repito, el mundo de la ilustración infantil ven como mucho el color y el diseño, y entonces eso es valioso. Y a veces en el mundo del cómic ven mucho el dibujo, las perspectivas, o sea, como que se enfocan en otras cosas. Entonces sirve mucho como ver esas dos partes, ¿no? Y Rebecca Outremer me gusta como hace esas cuestiones entre la fotografía y una técnica muy interesante, ¿no? Y me encanta, ¿no? Jimmy Liao, que es un ilustrador taiwanés, o sea, sus libros son muy bonitos, ¿no? No sé, Claro, no acá sé, lo
Entonces, es que también es una influencia que me gusta mucho como objeto. Este, pues no sé, digo, siempre me faltan, pero siempre ¿no? Hay veces son descubrimientos nuevos y pero pero ver las obras, lo que sí, repito, es eso, ver las obras, ¿no? Completas, ¿no? Digo, hay ilustradores como Gabriel Pacheco, dice que no tienes que estar viendo tantos ilustradores, que te vicia. Y puede tener razón en el sentido de que así nos saturamos, y más en este mundo, ¿no? De imágenes, y basta con ver Facebook y ves miles de imágenes y todas son buenísimas, técnicas impresionantes. Pero bueno, eso no quiere decir que no veamos ilustradores. Yo lo que creo, repito, es que sí hay que ver muchos libros, álbumes, o sea, la obra completa como tal, ¿no? No nada más, o sea, porque, o sea, tienes que leerlo completo el libro y entonces ahí lo asimilas más y eso es muy importante porque aprendes ahí a narrar, ¿no? Además de nada más de visualizar estilos o influenciarte nada más en la parte muy, muy superficial o formal, sino que también aprender cómo a narrar. Yo un poco lo que he tratado o ha ido como desarrollándose esto, es que me parece que sí es muy sano que por ejemplo, la verdad es que obviamente utilizo a los estudiantes como pretexto para acercarme a la gente que me gusta el trabajo. Digo, pues oye, ¿no te animarías a darle una plática a los estudiantes? Pero me parece que es muy interesante que ellos puedan ver el trabajo de ustedes, ¿no? Eso por un lado, pero creo que también esto permite ir como madurando un poquito como lector, ¿no? O sea, que de repente no, digo, a lo mejor suena así como que pareciera que yo traigo pleito con los superhéroes o con el manga, no va por ahí, pero así un poco como tú dices, tampoco es una intención nacionalista, pero me parece que de repente sí es necesario también empezar a ver un poquito lo que tenemos más cercano, cómo están resolviendo otras personas, cómo le están haciendo o sea, cómo le están haciendo gente que probablemente está incluso hasta de la edad de estos chavos haciendo cosas bien interesantes, ¿no? Y que creo que de repente agarrar un trabajo, por ejemplo, como el de Tony Sandoval, se me hace así, Entonces, mira, se vuelve como bien sintomático de todo un contexto. Porque de repente este chavo que está pues, marcando así un trabajo muy interesante en Europa, es poco conocido por un chavillo de bachillerato en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, como que a mí me da la impresión de que da chance como de hacer otro tipo de lecturas. Yo y ahorita por lo que por lo que estás platicando, eh, me parece también que de repente el campo de la ilustración es un campo muy educado, o sea, que te permite tener así como todo un bagaje bien, bien, bien complejo, que también el campo de la narrativa gráfica lo tiene, que sobre todo que ahorita se ve así como ¡prum! Una explosión bien, bien compleja, bien rica, y que creo que eso es como, te digo, como que mi objetivo es ver que poco a poco algunos estudiantes empiecen a acercarse por ahí, ¿no? sí. Entonces, no sé tú cómo veas este asunto de las pláticas. La intención es como dejarlos a ustedes que hablen un poquito de sus procesos, Ujú, de cómo ven el contexto en general. Obviamente, en el caso tuyo, pues ujú, se va más para el campo de la ilustración, ujú, pero que no deja de ser como que este ejercicio que tú haces con Salón Destino, me parece también como un ejercicio como muy contemporáneo de la narrativa gráfica, ¿no? ujú, Como agarrar y hacer toda una narración sin texto, es muy ujú, bonito, pero que de repente a mí me dejaba así como, bueno, pero sí entra en la narrativa gráfica o es un libro ilustrado, ujú, ¿no? Entonces creo que eso también se hace como más complejo, pero como en un buen sentido, ¿no? ujú. No sé eso. Pues Ese, sí, es que sí, están muy jóvenes, a lo mejor cuando van en prepa, antes, ¿no? Es que, digo, no hay que subestimar, es que el conocimiento y el aprendizaje de la estética es un proceso complicado, o sea, no es una cosa que es como la ética, ¿no? Se va aprendiendo poco a poco y es algo difícil de aprender. No es que porque sea algo estético cualquiera aprecia todo así tan fácilmente. Te vas como educando, es un proceso como que va llevando tiempo, como la buena literatura. Y sí, puede sonar uno payaso, ¿no? Pero es que es así, ¿no? Es como la música, no tan fácilmente llegas a entender. Al principio te choca, te aburre, ¿no? Pero de repente, después de un largo proceso, dices, uff, no, vaya, es que este movimiento, no sé, ¿no? Y lo mismo pasa con la ilustración, pues claro, es que al principio nos gustaba
no sé, Jim Lee, ¿no? No sé, pero está bien porque son como los acercamientos y son como, son tus raíces y uno nunca deja de ser niño y entonces tiene esas cosas ahí. Pero claro que por eso digo que cuando vas profundizando en ti y vas profundizando y vas tomando como una percepción filosófica de tu profesión, pues, o sea, vas adquiriendo esos gustos y entonces entiendes y la gente dice, ay, qué payaso, pero ¿cómo dices que esto es así? Estos rayones es una cosa como, no, pues es que vas como afinando, ¿no? La sensibilidad y ciertas cosas y más si te dedicas a esa profesión. Pero todo va con tiempo y todo va con y pues, sí, muchas cosas sí son de élites, ¿no? O sea, a veces es el problema, ¿no? O sea, los accesos a los grandes ilustradores o los grandes no son tan fáciles. Lo que llega generalmente son las cosas muy, pues sí, llegan los superhéroes, llegan cosas baratas, llegan cosas o no. Pues desde luego que sí, lo que dices es muy cierto, que alguien como Tony Sandoval, que está en su trabajo, es impresionante y desde luego conocen más otros tipos de trabajos aquí porque pues no circula, ¿no? Su obra, ¿no? ¿No? Y eso, y estás hablando aparte de los conocidos, ¿no? Pero bueno, ese es un proceso y es una cuestión, es difícil y también cada quien está inserto en un contexto y una circunstancia, ¿no? Es difícil, pero a tus alumnos le estás acercando esto, pero ¿qué pasa con ciertas sociedades, poblados rurales donde hay chicos donde realmente tienen un gran talento, pero sus acercamientos son muy locales y son muy es difícil, ¿no? Y entonces uno hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? Aquí de repente llegan los extranjeros y nos dicen que por qué hacemos ilustraciones. O sea, se imaginan que los mexicanos deberían de hacer ilustraciones mucho más folclóricas, ¿no? Llenas de colores vibrantes y entonces lo que respondes es que no vivimos todos exactamente en el México así como que se imaginan allá, sino que vivimos en una ciudad y cada contexto es muy complicado. Y por eso también hablo de un equilibrio. Si lo que te gusta es los superhéroes y estás muy aferrado a eso. Y eso lo digo a los chavos, ¿no? Y aquí como estábamos hablando a los chavos, por eso me refería un poco, como para no denostar esa parte, pero también dentro de eso hay grandes cosas. O sea, el manga, por ejemplo, yo amo el manga, pero sé que el 90% de lo que se hace es como basura, ¿no? Es como una cosa, no sirve, es como, no, incluso está mal, es como, no me alimenta nada, pero el otro 10% que queda es de verdad de una valía impresionante. Y lo mismo también hay obras en los superhéroes que son importantes, ¿no? Como canon y como que han probado como ser. Y entonces, bueno, si vas a estar en eso, pues a lo mejor empieza en eso y luego ya llegas a ese canon. Pero a partir de ahí se te empiezan a abrir mundo. Digo, así fue mi caso, ¿no? Incluso de ahí pasas a la literatura, que tampoco está mal, ¿no? O sea, quien se acerca a la lectura es como una cosa muy, pues es no es que te haga mejor persona, pero te hace más feliz. O sea, hay una riqueza que no quieres dejar después de los libros, ¿no? Y entonces ves toda la riqueza. Sí, si el cine fuera puro cines de superhéroes, pues qué terrible sería. Y lo mismo. Y lo mismo para las ilustraciones, o sea, en cuanto a técnica, ¿no? Si todas las ilustraciones fueran manchitas y cosas ahí medio como minimalistas, como lo que de repente pasa de moda, pues sería terrible, pero qué bueno que hay ese tipo. O sea, lo que importa es que haya mucha diversidad, que haya ilustraciones en donde prime mucho el dibujo, que haya ilustraciones tipo manga, que haya, o sea, que haya de todo, ¿no? Pero es un proceso y por eso la labor que haces es como importante, ¿no? Porque no es tan fácil, ¿no? Aquí y en México, pues no, yo la verdad es que también es muy especializado, ¿no? O sea, la gente en general no le interesa mucho hablar o sea, sobre los ilustradores, pues sí, cuando ¿no? Voy con los vecinos y les digo que soy ilustrador. La otra vez me dijo, me encontré estaba haciendo una encuesta, una chica de Greenpeace y me dice, ¿tú qué te dedicas? Y le dije, pues soy ilustrador, ¿no? Y me dice, ¿y eso qué es? O sea, como, a ver, pero aparte me dio risa porque me dijo, a ver, ilústrame, ¿qué es eso, no? O sea, tenía como bien el concepto de lo que es la ilustración. Pero sí, o sea, a final de cuentas estamos en es, es siempre un nicho. Yo creo que la ilustración, lo que he aprendido también es que tiene que ver con el contexto. O sea, ilustrar es contextualizar y el contexto es una cosa mucho más allá que poner fondos, ¿no? O sea, porque luego confundimos con, ponme más contexto y luego se refieren los editores a que pongan más fondo. Me refiero que el contexto es como lo que rodea al texto, ¿no? Y así es el aprendizaje. Y lo que vas aprendiendo es que la ilustración es eso, es contexto, ¿no? Y entonces te ayuda a ver, y entonces, y el proceso de aprendizaje es eso, es como el contexto, y luego el contexto del contexto, del contexto, del contexto, del contexto, y el contexto. Entonces vas ampliando todo una visión y eso hace que se vuelva más rico todo tu trabajo, pero además tu vida.
Y eso es lo importante, la riqueza más allá o sea, más allá del dinero o cualquier cosa, y también la importancia del arte tiene que ver con esa riqueza de vida de todas las personas, ¿no? De pensar que este mundo no sea un infierno y además de lo que queremos conservar para un futuro, ¿no? De lo que consideramos valioso. Y qué terrible fuera que nada más quedaran como esos valores de los superhéroes o de, ¿no? O sea, está muy bien que haya, ¿no? Y como mexicanos, sí, tienes razón, por eso está bien como ver, porque nos hablan de nosotros un poco, ¿no? De lo universal, pero también de lo local, ¿no? Ok. Aquí te pide Iván, así, ¿nos podrías mostrar algo de lo que hayas hecho recientemente? Pues, ay, no sé, bueno, es que sí me agarraron como muy desordenado. No creo que tenga nada como... O sea, en realidad estoy haciendo un libro, no sé, bueno, sí, es que no sé si se vea, pero bueno, estoy haciendo un libro sobre la paz, ¿no? Como la historia del símbolo de la paz. Este, y, y es un libro bonito, ¿no? Sobre cómo se creó el símbolo y está escrito, hablando de libros de poesía, pues está escrito como en poesía, ¿no? Nada más que está en inglés, pero está bien como... Entonces, lo que tengo que hacer es una cuestión que me está llevando mucho trabajo porque estoy haciendo como imágenes de marchas y de estos rollos de protestas y mucha gente del mundo. Entonces, eso es lo que me ha llevado últimamente algún poco de tiempo, ¿no? Y lo demás, pues no lo tengo así como a la mano, ¿no? No sé, tampoco sé mucho de tecnología para poder. Pero bueno, estoy haciendo un libro que se llama Casi Hermanas, que es de literatura para México. Estoy haciendo el libro de texto para Puerto Rico. Estoy haciendo el libro de texto para Estados Unidos. Estoy haciendo acabo de terminar un libro de literatura para Estados Unidos, que es como sobre unos hermanos, y me gusta porque, porque me gustaba la relación de los hermanos por mis hermanos y me recordaba un poco cuando le contaba yo historias a mi hermana y ese rollo, ¿no? ¿No? Siempre anoto, de repente hago anotaciones atrás de mis dibujos como también los momentos de mi vida. Entonces también es interesante después de un tiempo de dedicarte a esta profesión, luego recuerdas tu vida me divorcié cuando estaba ilustrando tal libro, ¿no? O bueno, o me separé, o murió tal persona, ¿no? O este fue un momento importante. Y a veces la verdad es que me sorprende cómo de repente algunos libros o cuando veo algunas anotaciones me lo recuerdan, ¿no? Y siempre y como digo, siempre estás trabajando, ¿no? O sea, siempre por ejemplo, el tema de la paz es una cosa que actualmente, y además en el contexto en el que estamos, ¿no? Donde porque ver la política mundial, ¿no? Y te tienes que meter y es ver lo que está pasando con China, Estados Unidos y Rusia, pues es un tema que entonces estás como todo el tiempo procesando, ¿no? O sobre la humanidad, o sobre la falla de lo que es la globalización, o la falla de lo que es este mundo y el tercer mundo, y entonces todo el tiempo estás como procesando y pensando, y entonces cuando ves alguna noticia en Facebook, pues inmediatamente la relacionas con tu trabajo, ¿no? Y entonces hago una anotación o veo alguna imagen de alguna protesta, ¿no? Además hay siempre, y entonces alguna imagen potente y entonces la tomo, ¿no? O cuando menos en la memoria para decir, ¿no? Entonces siempre es como si siempre uno estuviera en esta profesión trabajando, ¿no? Como no descansas, ¿no? O sea, cuando te vas a dormir sigues como con las ideas. Si quieres, ya con esta cerramos, porque un Sí. comentario antes dice Jessica: tengo que retirarme, pero ha sido un gran placer escuchar esta charla. Espero que nos encontremos en un futuro cercano. Aprendí mucho. Gracias de nuevo. Gracias, Jessica. Y Jimena te pregunta: ahora que comentas sobre varias personas del mundo, ¿hay algún tipo de cultura que te cueste trabajo ilustrar? Por ejemplo, las facciones de cierto país. Pues es que lo difícil es no ser como, y bueno, no lo difícil para mí, sino lo difícil para que te lo acepten es no ser ofensivo con otras culturas, ¿no? Y eso es una cosa muy, muy, muy rara y muy, ¿no? Si dibujas japoneses y de repente les haces los rasgos muy, muy alargados, entonces el editor te dice como que te estás burlando. O lo mismo en una persona afroamericana, si le pones los labios muy gruesos o le haces acción, ¿no? O sea, como que, entonces, más bien es un tema delicado de no, de mucha corrección, digamos, política y entonces hay que ser como correcto, pero
pero me gustan. Lo que pasa es que es difícil más bien dejar de representar. A veces yo luego hago mis caras siempre, ¿no? A veces digo, ay, me estoy dibujando con mis expresiones. O es difícil como entonces salir de ti y entonces a la primera no te van a salir como otras personas. Entonces ahí sí lo que siempre hago son referencias y muchas y muchas y muchas referencias, dibujar mucho, mucho y mucho y mucho y rasgos y de las personas ahí, ¿no? ¿No? Entonces ves ahí las culturas y hay una gran riqueza. Además es padrísimo ver, cuando ves los vestuarios, todo el contexto que lo envuelve, pues es una cosa muy padre. Pero sí, los rasgos es un tema complicado porque, y sobre todo a los estadounidenses les hace como muy, a veces se les hace muy agresivas ciertas cosas que aquí no, ¿no? Porque aquí yo trabajé, por ejemplo, en el INEA mucho tiempo, ¿no? Tenía que hacer libros y muchos de los libros que hacía iban dirigidos como a diferentes etnias indígenas, ¿no? Y muchos, y aprendí mucho porque inclusive te llevaban a los poblados, ¿no? Y a dibujar ahí, ¿no? Y era como, y aprendí o sea, que la vida es bella en sí, no tienes que estar embelleciendo ni estilizando todo, entonces representando tal como son, te puede quedar mucha belleza, ¿no? O sea, y que los rasgos no tienen que ser como los que siempre tenemos que estar como, ¿no? Que ya tenemos muy instalados, ¿no? O sea, hay todo tipo de narices, todo tipo de estructuras, y si las representas un poco con honestidad, te va a quedar una cosa como bella y digna y que hay mucha belleza más allá de lo que hay en nada más las revistas de moda, ¿no? Y por eso hablo también, ¿no? Y la profundidad de ver, además de las influencias, pues ver la realidad como tal, ¿no? Ok, ok. Bueno, pues no sé si alguien más quiere preguntar algo, si no, yo creo que ya, ya, ya agarramos, ya tomamos un buen tiempo con Ok, no, pues Carlos. gracias. No sé, bueno, no sé si alguien vaya a comentar algo más. Si no, pues igual, Carlos, pues agradecerte, qué bueno que hayas aceptado. No, gracias, gracias. Ya tenía rato que tenía como la pendiente, ¿no? Creo que te digo un poco la intención era sí acercar a los autores. A veces el gran problema es con un poco lo que me pasa con los estudiantes es que como desconocen el trabajo de ustedes, ¿no? En el caso tuyo es como mucho más sencillo porque gracias a ese videíto como que se facilitó un poco el asunto, Claro. pero luego con los otros autores, bueno, es de leer y es como de facilitarles el material y ahí como que se complica un poco, pero creo que esta parte así como en línea a mí me ha gustado bastante. Ujú. Creo que se está acercando más gente, eso también está bastante bueno. Y Entonces, también, sí, porque aparece, hay que, sigan la página, ¿no? De este taller de narrativa, la verdad es que tiene muy buenos videos y de autores, ¿no? Y totalmente gratis y accesible para todo público, entonces está buenísimo, la verdad. Ojalá que sí, te sí, sí. De que alguien hecho, más se acerque a ti. Ajá. ¿cómo, perdón? Digo que ojalá que a partir de aquí se acerquen más personas, ¿no? A tu Sí, página y a tu proyecto, ¿no? Ujú. sí, están invitados. De hecho, el próximo sábado vamos a platicar con Jasbeck nomás, según Ujú. yo. Ok. Mi idea era, te digo, un poco hacerlos ya como, más bien como temáticos. Entonces, tomar a Carlos Vélez como partiendo de la ilustración para cómo se acerca la narrativa gráfica. Según yo, con Jasbeck, me quedé un cuentito que hizo de ciencia Ujú. ficción. Entonces dije, bueno, pues vámonos por la ciencia ficción, pero más bien él ya sacó su novela gráfica, Sí, entonces, es muy bueno. La verdad, digo, no lo conozco personalmente, pero me gusta mucho su trabajo. Ujú. entonces habrá que leer su novela y a ver de qué platicamos el sábado, entonces si quieren, y también la idea es acercarme a personas que, si bien no son autores, sí están pegaditos, ¿no? Que son editoriales o que son críticos o que son maestros que están como metidos en este asunto, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa es como un poquito la intención, ¿no? Como si a mí me gusta todo este rollo de la narrativa gráfica, cómo voy empezando a crecer un poquito, sí, no nada más quedándome como en las historias, sino empezar a ver como ese contexto que está alrededor, ¿no? Entonces, pues, pienso aprovechar un poquito este espacio. Felicidades, felicidades. Entonces, te comento, a ver, nada más. Te dice Diana Cela, gracias, qué buena charla. Gracias. Citlali, Saludos. siempre un placer escucharte. Un Y te abrazo. dice, gracias, ha sido maravilloso escuchar parte del proceso de un gran ilustrador como Carlos.
Gracias. M. Ok. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a Carlos. Y pues aquí estamos. La plática iba a quedar medio mocha. Empecé la grabación un poquito después, Ujú. pero la subiré al YouTube, ¿no? Entonces, para que lo puedan checar. ¿Sí? Perfecto. Pues un abrazo a todos y muchas gracias. Gracias por conectarse. Bueno, gracias y nos vemos.